¿Qué es el focusing? Focusing es la descripción de un proceso básico de cambio en nuestras vivencias que nos ayuda a enfrentarnos a un problema, a una situación difícil o a buscar una solución creativa. Nos ofuscamos en un problema, perseguimos una y otra vez las mismas ideas, caemos repetidamente en las mismas sensaciones conocidas, volvemos a contar siempre las mismas historias y nada cambia. En estos casos nos puede ayudar el focusing, ya que describe de forma detallada el proceso de cambio positivo y efectivo que está ocurriendo en nuestro interior. Aunque realmente este proceso de cambio interno es muy sencillo, tuvo que ser reconocido y definido con el concepto de focusing. Este es el mérito del psicólogo y filósofo americano James Hendlin, que investigó este proceso de cambio y le dio el nombre de focusing. Hendlin observó que los pacientes que tenían éxito en sus terapias y experimentaban cambios positivos en su vida parecían expresarse de forma distinta a los pacientes que no avanzaban. Los pacientes con éxito hablaban de manera diferente, se escuchaban entre sí, parecía que tenían una relación especial con su propio cuerpo y hasta experimentaban grandes cambios durante las sesiones de terapia. El descubrimiento de Hendlin fue que estas características de las vivencias y expresiones de los pacientes eran más importantes para su cambio y crecimiento que las capacidades y técnicas de los psicoterapeutas o su escuela psicológica. Es decir, independientemente del método terapéutico, la variable decisiva para cambiar o mover algo en la vivencia interior del cliente o paciente era la forma con la que éste entraba en contacto con sus vivencias interiores. Hendlin comenzó a partir de aquí a conceptualizar esta forma de contacto con el propio cuerpo y la llamó focusing. Lo sorprendente es que este proceso, descubierto por Hendlin, gracias a la forma que tenían algunos pacientes de enfrentarse a las propias vivencias durante las sesiones de psicoterapia, es válido para toda persona y para todo tipo de problemas. Podemos utilizar este proceso de focusing tanto para solucionar problemas personales como para vivir nuestro entorno de forma más consciente, para lograr una comunicación más abierta y consciente con los demás o para iniciar el camino hacia una mayor realización personal. También podemos utilizar focusing para expresarnos o para solucionar problemas de forma creativa, así como en el campo artístico. Focusing aumenta la capacidad de vivir la vida desde el centro de uno mismo y esto a su vez aumenta la satisfacción personal, así como la capacidad de actuar adecuadamente en todo tipo de situaciones. El núcleo del focusing se basa en la sensación sentida, o felt sense. El postulado principal que rige el focusing es el siguiente. Para que nuestro interior se mueva y cambie, tenemos que entrar en contacto con una forma de vivencia que se encuentra detrás de las palabras, las imágenes, las sensaciones corporales y las emociones. Hendlin llama a esta cualidad de la experiencia felt sense. Esta se podría traducir como la sensación sentida o el sentido percibido. Significa una sensación vaga e indefinida hacia una cosa, un problema, una persona o una situación que podemos sentir de forma global en nuestro interior. Dejaremos la expresión inglesa felt sense como marco de referencia, pero contemplaremos este algo desde los más diversos puntos de vista y lo combinaremos con las expresiones más variadas.
Otras expresiones para definir esta sensación vaga en el área del tórax y el estómago podrían ser resonancia corporal y aura interna. En definitiva, se trata de la cuestión: ¿cómo lo vive mi cuerpo cuando pienso sobre tal o cual cosa? ¿O cómo vibra mi cuerpo cuando me imagino esto o aquello? Esta resonancia corporal de un problema, una persona en la que pensamos o una situación, es por lo tanto una sensación todavía vaga e indefinida en mi cuerpo, que todavía no conlleva, por definición, ni palabras, imágenes, emociones o sensaciones corporales ni ninguna otra vivencia claramente delimitada o formada. El felt sense es algo que todavía no está formado, por lo tanto es algo vago, impreciso y nebuloso. Y sin embargo, nos podemos dirigir directamente a él, llevando a la práctica el focusing. Si miramos hacia nuestro interior, percibiremos pensamientos, imágenes o sensaciones corporales. La mayoría de las veces tenemos preferencia por uno o varios de estos planos de la experiencia. Unos piensan más con palabras y expresiones, otros prefieren el plano de las imágenes, y unos terceros están sensibilizados hacia sus sensaciones corporales y perciben el mundo a través del cuerpo. Las diferentes escuelas terapéuticas utilizan estas formas de vivencia en distinta medida. La mayoría de las veces se trabaja en el plano verbal, como en el caso del psicoanálisis o las terapias tradicionales. En las vivencias catatímicas, en la psicosíntesis u otros procedimientos imaginativos, se trabaja principalmente en el plano de las imágenes. Gran parte del trabajo de la terapia primaria, la terapia Gestalt, o de la terapia respiratoria reichiana, está dedicado a las emociones, y en las diferentes terapias respiratorias o corporales se trabaja básicamente con las sensaciones corporales. Pero en todos estos métodos hay que dirigirse a algo que se encuentra detrás de los elementos que ya están formados. Si no, no se podría dar un cambio. Se tiene que hacer referencia a algo que es más central que la experiencia ya formada, y esto es el felt sense. Para describirlo mejor, introduciremos dos nuevas expresiones a la totalidad de las vivencias ya formadas. Las llamaremos lo explícito, y a las que hemos definido como felt sense, lo no formado, lo denominaremos lo implícito. Lo implícito, el felt sense, es por lo tanto aquello que solo se puede percibir de forma vaga y que todavía no lleva palabras ni imágenes. Lo explícito es el reino de los símbolos y de las formas claramente delimitadas. Son las palabras, las imágenes, las emociones y las sensaciones corporales bien definidas. También podemos imaginarnos representaciones gráficas para expresar la relación entre lo implícito y lo explícito. Por ejemplo, podríamos intentar representar que las emociones y las sensaciones corporales se encuentran más cerca de lo implícito que las palabras o las imágenes. Con este esquema mostraremos que hay algo en nosotros implícito, sin forma ni denominación, y que también está ahí lo explícito, el reino de los nombres, las definiciones, las expresiones y las formas estables. En el centro de nuestra experiencia está lo implícito, lo no formado, a lo que nos remitimos una y otra vez durante el proceso de focusing. Cuando hacemos focusing, nos introducimos en lo implícito, para ir luego, al expresar nuestras vivencias desde el centro a la periferia, al ámbito de lo explícito de las palabras y las imágenes. Lo implícito se explicita en los símbolos. Nuestras vivencias internas, como también la vida, se expresan por medio de conceptos, palabras e imágenes. Este proceso es similar al de ser creado, nacer, empezar a existir, entrar en el mundo. Pero si abandonamos el ámbito de los símbolos para introducirnos en el de lo implícito, es decir, si entramos en contacto con el felt sense, entonces abandonamos las antiguas formas
nos liberamos de viejas expresiones y nombres y nos hundimos en el raudal de nuestras vivencias interiores. Este proceso es similar al de liberar, disolver, morir e ir a la fuente. Y así nos hundimos en la corriente interna de nuestra experiencia interior para retornar con nuevas expresiones y palabras que ahora son frescas, nuevas, apropiadas y vivas. No son palabras y símbolos que estén separados de nuestra vivencia, sino palabras e imágenes que se están creando en este momento, frescas y nuevas, a partir de mi experiencia. Y yo no dejo que envejezcan para utilizarlas como piezas de museo. Enseguida vuelvo a hundirme en mi experiencia para volver de nuevo con nuevos símbolos. De esta forma, durante el proceso de focusing, nos movemos entre lo implícito y lo explícito. Ni navegamos en una experiencia sin forma, ni nos quedamos fijados en el plano de los nombres y las expresiones. No nos convertimos en místicos orientales que solamente viven en su ser puro y no nos convertimos en sabios occidentales que se refugian en libros y simbologías muertas. Dejamos que lo implícito y lo explícito se entrecrucen en un proceso vivo. La forma de almacenar información es completamente diferente en un proceso y en otro. En el plano de lo explícito se almacena la información en unidades diferenciadas, como en un ordenador. En lo implícito solamente tenemos una sensación global, vaga e informe, sin unidades diferenciadas de información. Esto demuestra lo incorrecta que es nuestra apreciación del consciente y el inconsciente. La mayoría de las veces las personas imaginan el inconsciente como algo en lo que se encuentran diversos elementos ya formados, solamente que todavía no se pueden ver y a los que hay que sacar de donde están. La imagen de lo implícito, que podríamos igualar con el inconsciente, como algo que todavía no tiene forma y que más adelante se concretiza y hace consciente a través de símbolos, es por lo tanto mucho más precisa. Al realizar el proceso de focusing, dejamos que estos dos planos aparezcan en un diálogo dialéctico que nutre a ambos, los une y les da sentido. Abandonamos nuestra estructura habitual y nos dejamos llevar por la corriente de nuestra experiencia para volver a salir con nuevos símbolos y estructuras. Se crea entonces una estructura fluida o un estructurado y de esta forma se da un crecimiento y un desarrollo. Lo importante del focusing es el constante retorno a lo implícito. El proceso de focusing se desarrolla por sí solo siempre que paramos nuestro pensamiento, nuestras imágenes, sensaciones y emociones y escuchamos hacia el lugar de donde vienen todos estos pensamientos, imágenes, emociones y sensaciones. Esto enriquecerá y cambiará nuestra experiencia en nuestra expresión. Solamente hace falta tomarse un poco de tiempo y escuchar o contemplar nuestro propio interior. ¿Cómo siento este lugar del que provienen estas palabras e imágenes? ¿Qué sensación tengo de esto de donde surgen mi risa y mi llanto? ¿Cómo siento todo esto junto, esta sensación vaga, pero significativa en mi estómago o en mi pecho? La mayoría de las personas de nuestra cultura occidental se mueven fundamentalmente en el plano explícito y necesitan por lo tanto ayuda para poder contactar mejor con el vago plano implícito. Para ello nos van a ayudar los pasos destinados a despejar un espacio. Ejercicios preparatorios para este proceso pueden ser ejercicios de relajación y percepción, el trabajo con el cuerpo y la respiración y la meditación. Pero también hay personas que se encuentran más a gusto en el plano de lo implícito. Con frecuencia, se sienten atraídas por la meditación y tienen ganas de trabajar con el cuerpo. Se expresan mejor de forma artística y las sensaciones y las emociones son para ellos algo seguro.
a veces más seguros que la expresión y la simbolización. Estas personas aprenden focusing con facilidad. Son capaces de encontrar rápidamente el felt sense y solamente tienen que trabajar su forma de simbolizar su experiencia interna. Pero independientemente de dónde vengamos, el focusing nos quiere ayudar a unir los dos planos. Como ocurre siempre que hay dos polos, también en la relación explícito-implícito, se trata de que ambos polos no existan de forma aislada el uno del otro, estén enemistados y hasta combatan entre sí, sino que se complementen, se estimulen mutuamente y encuentren un equilibrio armónico. Muchas veces, por desgracia, tendemos a maltratar nuestro interior en las situaciones difíciles, hasta tal extremo que se hace imposible realizar focusing o iniciar cualquier tipo de cambio. Hablaremos ahora de las formas destructivas de comunicarnos con nosotros mismos. Tal vez ya hayas superado las formas destructivas a las que nos referiremos ahora. Si es así, alégrate por poder tratarte hoy de forma distinta. Puede, sin embargo, que ahora escuches algunos puntos que estaban impidiéndote continuar creciendo en la forma que te correspondía. Cuando las personas piensan sobre sí mismas o intentan resolver un problema personal, se suelen plantear la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Parecen partir de la base de que el conocimiento de la causa les va a cambiar en algo. Aunque te choque o confunda, conocer las razones, no importa lo acertadas que sean, no cambia nada. El hecho de que sepas que ahora sientes este miedo porque tu padre te pegó cuando eras pequeño, o que ahora estás triste porque tu super yo te está criticando, o porque tienes un complejo de Edipo, etc., todo ello no modifica nada. Lo único que se consigue con este análisis y esta búsqueda de razones es tener ocupada la mente, pero no cambia nada en tu experiencia. Es comprensible que funcionemos de esta forma. Nuestra mente se ha desarrollado bajo el mandato de tener que vencer al entorno, y de ahí se explica nuestra forma causal de razonar. A es la causa de B, B es la causa de C, etc. De esta forma nuestra mente ha podido desarrollar la ciencia y así hemos aprendido a poseer e influir en la naturaleza. Para estos casos es para los que la mente analítica tiene su razón de ser, pero nuestra experiencia interna cambia conforme a otras leyes. Y entonces ocurre que la búsqueda de causas actúa como un obstáculo para entrar en contacto con nuestra experiencia. En vez de sentir cómo es la experiencia directa de haber sido herido o de sentir dolor, nos preguntamos cuál puede haber sido la causa. Buscar causas nos aleja de nuestra experiencia. ¿Qué ocurre entonces con todo lo que se escribe en la literatura psicológica popular, donde hay uno que recuerda un trauma de la infancia, otro un trauma de nacimiento o un trauma de su anterior vida, y se les resuelven los problemas? Por una parte es cierto que algunas personas recuerdan traumas de infancia, de nacimiento, o de una vida anterior y cambian gracias a estas vivencias. Esto no tiene nada que ver, sin embargo, con que hayan encontrado la causa de algo, sino que el recuerdo de la escena traumática los ha puesto tan en contacto con su vivencia interna que ésta es capaz de moverse y cambiar. Primero aparece nuestra experiencia interna, por ejemplo, la sensación de estar constantemente amenazados. Y cuando trabajamos con este felt sense y permitimos que se exprese, es cuando esa escena de la infancia nos puede ayudar a hacer explícito lo implícito y por ello cambiar. Pero para explicitar lo implícito podemos utilizar los más variados escenarios psicológicos. Podemos trabajar con recuerdos de la infancia, tal y como lo hace el psicoanálisis. Podemos trabajar con el tema del nacimiento, como lo hacen muchos terapeutas que tienen como punto central de su terapia el nacimiento. Podemos colocar la vida anterior como escenario para nuestro trabajo, tal y como lo hacen los terapeutas de la reencarnación.
y podemos trabajar en el plano del inconsciente colectivo y los arquetipos, como lo efectúan los terapeutas junguianos. Pero en todos estos planos no encontraremos las causas de nuestra experiencia. Estos planos solamente pueden ser escenarios sobre los que podemos hacer explícita nuestra sensación implícita. ¿Qué hacer entonces cuando nuestro cerebro está tan acostumbrado a buscar las causas que no puede dejar de analizar? No hace falta que nos opongamos a ello y combatamos esta tendencia. Basta con que seamos conscientes de esta inclinación a analizarlo todo, pero sin identificarnos con el analizador que tenemos dentro. Es una parte de nosotros, pero nosotros somos más que esa parte. Simplemente basta con darnos cuenta de que de nuevo está ahí la voz que nos dice constantemente: tengo que sacar la causa. Está bien que siga allí, incordiando. Yo no la voy a seguir y decido concentrarme en mi felt sense. La pregunta, ¿por qué esto es así?, no nos ayuda, pues cuando queremos modificar algo en nuestra experiencia interna, entonces vamos a sustituirla por la pregunta, ¿cómo siento esto en mi cuerpo? Otra forma de autocomunicación destructiva es cuando juzgamos, despreciamos, quitamos importancia a nuestra experiencia interior o nos acusamos. ¿Cómo puedo estar sintiendo esto de nuevo? Oh, vaya, otra vez esta dichosa sensación. O esto que veo en mí es la tontería de siempre. Aunque sea comprensible que no nos gusten algunas de nuestras sensaciones y pensamientos, es muy importante tener claro que esta actitud desdeñosa hacia nosotros mismos no va a cambiar las cosas. Al contrario, con el rechazo, todo se volverá aún más rígido y tenso. Todo lo que rechazamos, lo reforzamos. Lo que rechazamos no puede cambiar. A muchas personas les resulta particularmente difícil aprender a enfocar la experiencia interna de forma aceptante y cariñosa. Sin embargo, es una regla básica para la experiencia interna y también para la vida en general. Solamente puede cambiar lo que percibimos y aceptamos con cariño. Esta regla básica sencillamente se da, se cumple y es efectiva, independientemente de si creemos en ella o logramos seguirla. Existe y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a ella, porque si no, no puede cambiar ni liberarse nada en nosotros. Si queremos modificar esta actitud de no aceptar lo que percibimos, hay dos cosas importantes. En primer lugar, tenemos que detectar y concienciarnos del desprecio que sentimos en el caso de que se manifieste de forma implícita. Ocurre muchas veces que este desprecio no se manifiesta de forma explícita, sino que sale a la luz a través de nuestras voces internas. Una persona puede decirse, por ejemplo, sí, aquí tengo de nuevo este dolor en mi pecho, y decirlo de una forma que denote, este dolor tan ridículo no debería ni existir. Si la persona no es consciente de esta actitud de su voz interna, todo lo que surja de una posterior exploración se habrá encogido y empequeñecido. Nuestra experiencia interna reacciona como un niño sensible que se asusta cuando se le regaña o se le mira sin cariño. Al hacer explícito este rechazo, ya estamos cambiando algo para que nuestra voz se haga de nuevo aceptadora. Es decir, la frase, sí, aquí tengo de nuevo este dolor en el pecho. Voz rechazante se convierte en sí, aquí tengo de nuevo este dolor en el pecho. Voz aceptadora. Y parece que no me gusta. Voz aceptadora. En segundo lugar, podemos volver a decirnos que aunque tengamos estas voces rechazantes, no somos estas voces. Podemos aceptar que estén allí, pero no tenemos por qué conferirles poder sobre nuestra conducta. Pero, ¿por qué viene esto de nuevo? No quiero, no me gusta.
otra vez, no, y no soporto esto. Todas estas voces pueden seguir incordiando, si quieren, pero nosotros decidimos dedicarnos de forma cariñosa y aceptante a nuestro interior, del que también proceden las voces. Caer dentro de la experiencia interna. Otra forma de impedir la contemplación aceptante es caer dentro de las propias vivencias, dejarse apabullar por los propios sentimientos, regodearse en ellos, caer en ellos o dramatizarlos. Son caminos con los que también impedimos una percepción clara, sobria y aceptante. Hay vivencias, sí, pero nadie que las viva. Estas caídas se pueden repetir muchas veces y el sentir siempre las mismas sensaciones puede convertirse en una especie de adicción, pero con ello no cambiará nada. Caer una y otra vez en sentimientos conocidos y dramatizar la experiencia interna impiden que cambiemos y nos desarrollemos. Con esto no queremos decir que no podamos tener sentimientos fuertes. Naturalmente, aceptaremos nuestros sentimientos de la misma forma como aceptamos todo lo demás. Pero nos estamos refiriendo al comportamiento de imponer con la cabeza un esquema rígido al cuerpo, como por ejemplo, tengo que vivir mis sentimientos lo más fuertemente posible y entonces cambiará todo. Muchas veces la persona se impone este sistema interpretando erróneamente los métodos de la terapia catártica, en la que se trabaja con sentimientos fuertes. Lo que ocurre en estos casos es que los sentimientos ya no vienen cuando quieren, sino que la persona intenta provocarlos y forzarlos para alcanzar algo. De esta manera, los sentimientos se vuelven falsos. Muchas veces hay suposiciones erróneas que están relacionadas con esta forma de actuar. Llevo tanta tristeza en mí, tengo que llorar mucho para que este mar de tristeza se vacíe. O tengo tanta rabia que tengo que golpear muchas almohadas hasta que el saco de rabia se haya vaciado. Y cuando todo esté vacío, seré otro. Si alguien ha procedido siguiendo este sistema, es muy importante que tenga claro que estas premisas son simplemente falsas. No somos máquinas mecánicas que pueden albergar una cierta cuantía de tristeza o rabia. Cada segundo que pasa nos creamos de nuevo, y es importante observar las reglas y la forma con la que siempre volvemos a crear las mismas experiencias. Por muy valioso que sea experimentar emociones anteriormente reprimidas, no nos ahorraremos la tarea de observar atentamente de qué tipo de tristeza o de rabia se trata. ¿Qué diría la sensación si pudiera hablar? ¿Cómo vivo la zona del cuerpo en la que proviene la sensación y qué pensamientos e imágenes van unidos a ella? En el focusing queremos claridad y comprensión. Valoramos las emociones, pero el simple desahogo de las emociones no es todavía una meta terapéutica a no ser que queramos despejar un espacio. Si tenemos esta tendencia a forzar los sentimientos o a dramatizar, intentaremos de nuevo percibirla de forma cariñosa, sin dejar que influya en nuestro comportamiento. Esto es precisamente para hacer focusing. Otra postura que impide realizar el proceso de focusing y que tampoco conduce a cambio es la exploración insistente e inquisitoria de las propias vivencias. Ahora lo voy a sacar exactamente. Bueno, venga, ¿cuáles son las imágenes? O, si no logro aclararme ahora, me enfado. Esta forma impaciente y forzosa de penetrar en la experiencia interna solamente la asustará más. Pensemos de nuevo en el ejemplo del niño pequeño y sensible. Ante nuestra rabia e impaciencia se asusta. También podemos imaginarnos esto si preguntamos a nuestro felt sense qué palabras e imágenes le son más apropiadas. Entonces el proceso de explicitación se desarrollará de la misma forma como se abre una flor. Un proceso orgánico de crecimiento necesita una atmósfera amable y cautelosa. Si afuera llueve y truena, no podrán crecer capullos nuevos y tiernos. Cualquier tipo de impaciencia y violencia solo conseguirá asustar a nuestro interior y no querrá mostrarse ni desarrollarse. El simple intento de entrar en la fuerza para llegar muy hondo o para extraer mucho
puede resultar en una retirada de nuestro interior. La impaciencia y la violencia impiden el cambio y la solución. También podemos percibir esta tendencia de forma aceptante. No pasa nada si está allí, pero nosotros podemos decidir libremente que queremos llegar hasta nuestra experiencia interna desde una postura más cariñosa. La actitud de percibir aceptando. Después de habernos concienciado y de haber aceptado las formas destructivas de la percepción, tenemos que decantarnos, como segundo paso, por una postura básica más positiva. Esto significa, percibiremos nuestra experiencia desde la distancia correcta, aceptando y contemplándola con curiosidad y sin juzgar, aceptándola y contemplándola con curiosidad y sin juzgar. Es interesante lo que estoy viendo. Voy a ocuparme más a fondo de esta cuestión. Cuando decimos desde la distancia correcta, queremos decir que no nos distanciamos tanto de nuestra vivencia como para no sentirla ya, ni nos introducimos tanto en la experiencia como para llegar a ser ella. Por un lado está la experiencia y por otro nosotros que la experimentamos. Y estableceremos una relación entre nosotros, los que percibimos y las experiencias. Ocurre como en las relaciones humanas. Si estamos muy alejados, si la distancia es demasiado grande, la relación sufre. Si por otro lado estamos excesivamente unidos y la distancia es demasiado pequeña, la relación también sufre. Cuando establecemos la distancia adecuada es cuando podemos manejar nuestras vivencias internas de forma constructiva. El segundo paso es que deberíamos acoger nuestra experiencia con aceptación y curiosidad. Solo de esta forma podrá relajarse, distenderse, aclararse, moverse y cambiar algo en nuestro interior. Si realizamos el focusing solos, el primer paso, despejar un espacio, nos podrá ayudar a encontrar esta actitud. Si trabajamos en pareja, nos ayudará a encontrarla a la otra persona o en el terapeuta. Por el simple hecho de que la otra persona no se siente tan afectada por el problema como nosotros, ya nos puede percibir con más aceptación que nosotros mismos, y esta percepción aceptante influirá a su vez en nuestra propia percepción. Si no logramos adoptar solos esta actitud de percepción aceptante, habrá que incluir a otra persona en nuestro trabajo. Este cambio en nuestra percepción es el punto central para todo trabajo con nuestra persona, y esto independientemente del método que utilicemos, porque así cambiamos lo más importante, no los objetos de nuestra percepción, sino la percepción en sí misma. El ojo con el que miramos cambia, y con ello puede cambiar todo lo que contemplamos, liberamos y modificamos. Podemos tener una mirada bajo la cual todo encoge y se empequeñece dolorosamente, y podemos tener una mirada que haga crecer y florecer. Lo podemos describir con una imagen. Al percibir sin juzgar y con aceptación, cambiamos la luz con la cual estamos iluminando nuestro interior. Podemos comparar entonces una de las actitudes destructivas con la luz chillona y desagradable de un foco, y la percepción aceptante y cariñosa con una luz cálida y amable, que hace que todo destaque con suavidad y que deja espacio para los cambios. La conciencia fría y crítica no sirve de nada, inhibe el desarrollo. Solamente la conciencia cálida y amable nos ayudará a crecer y a cambiar. Al adoptar esta actitud aceptante, nos ocurre otra cosa. Ya no nos identificamos completamente con nuestros pensamientos, imágenes, sensaciones corporales y sentimientos, sino que, además, también nos identificamos con esa parte de nosotros que está percibiendo todo ello. Esta parte es la que percibe, observa y hace de testigo. Roberto Acciacchioli, el fundador de la psicosíntesis, lo llama nuestro centro personal, nuestro centro de la percepción y de la voluntad. Se podría decir que hay un lugar dentro de nosotros que permanece inmutable y callado, incluso bajo las turbulencias más grandes de nuestra vida.
como el ojo interno de un huracán, inmutable a todos los objetos de la percepción. En este lugar eres el centro de tu percepción, y desde aquí también puedes tomar decisiones, pero desde otra voluntad que la que vivimos en nuestra vida cotidiana como opuesta a los sentimientos. Para tener una sensación más precisa sobre este centro de percepción, podemos realizar este ejercicio de desidentificación de Roberto Assagioli. Siéntate cómodamente o échate sobre la cama y cierra los ojos. Dirige tu atención hacia tu interior y observa lo que vayas percibiendo, las sensaciones corporales que tengas en este momento. Tómate un tiempo y dite a ti mismo que hay algo en ti que está percibiendo estas sensaciones, algo aparte de las propias percepciones. Dite entonces, tengo mis sensaciones corporales, pero no soy mis sensaciones. Mira entonces qué sentimientos hay en ti. Tómate también un tiempo y dite, tengo mis sentimientos, pero no soy mis sentimientos. Y haz lo mismo con tus pensamientos e imágenes. Percíbelos, contémplalos y di, tengo mis pensamientos e imágenes, pero no soy esos pensamientos e imágenes. Yo soy el que percibe estas cosas dentro de mí. Soy el centro de mi percepción. En este ejercicio no se trata de comprender las cosas de forma intelectual, sino de poder sentir este centro de la percepción. Si has podido sentir y disfrutar de ello, sigue imaginándote que este centro se encuentra en tu cuerpo, en la zona del pecho y el abdomen. Allí abajo es donde se encuentra nuestro ojo perceptor que no ve solamente, sino que intuye y siente y respira. Y este enfoque diferente también nos aclara cómo nos puede hacer cambiar la percepción aceptante si combatimos ciertas cosas de nuestro interior. Si intentamos reprimirlas, censurarlas o juzgarlas, entonces nos estamos identificando con esa parte nuestra que quiere reprimir a la otra parte. Y esto nos llevará a que en el siguiente momento seamos la otra parte que lucha contra el opresor. De forma indirecta, esto nos puede llevar a dolencias psicosomáticas. Si no cambia nada al producirse este desgarro, pensamos que todavía no hemos oprimido o luchado o cambiado lo suficiente. Nos esforzamos más aún y todo se hace cada vez peor. Si pudiéramos percibir lo que provoca todo esto en nuestro cuerpo, reconoceríamos que esta no aceptación nos insensibiliza, nos crispa y tensa. En cuanto salimos de este sistema y no nos identificamos con ninguna de las dos partes, sino solamente con el centro de nuestra percepción, es decir, cuando nos dejamos en paz por una vez, entonces todo nuestro sistema empieza a reorganizarse y a mejorar. Con este distanciamiento, nuestro estado corporal se hará más ligero y agradable. Una percepción cariñosa someterá a nuestro cuerpo a tales vibraciones que todo lo que haya dentro de nosotros se transformará. De cada parte negativa y agredida de nuestro interior puede surgir algo bello y valioso. Solamente el cariño y la aceptación pueden hacer cambiar las cosas. El odio y la lucha las hacen más desagradables y rígidas. Para nuestro trabajo necesitamos este estado de percepción aceptante. Por eso primero deberíamos despejar un espacio, es decir, entrar, ya sea con un método u otro, en un estado de calma y tranquilidad. Si nos encontramos en un estado tenso, irascible, autohumillante o acusador, intentaremos modificarlo y despejar un espacio dentro de nosotros donde quepa nuestra parte perceptora. Al realizar esto, nos estamos decidiendo por una actitud básica de aceptación. Despejar un espacio. Primer paso. El primer paso consiste en crear un espacio para nosotros los que estamos experimentando. Para ello, Hölderlin utiliza la imagen de un desván lleno que queremos ordenar. Todo está tan apelotonado y revuelto que no sabemos ni dónde ponernos nosotros.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es despejar un espacio para nosotros en el que podamos ponernos y respirar para comenzar desde allí a ordenar el resto. Al despejar un espacio nos introducimos en un estado que nos ayuda a contemplar nuestra experiencia interna de forma relajada, tranquila y aceptante. Se podría decir que al despejar un espacio, ponemos en marcha nuestro observador interno. Hendrin propone lo siguiente para despejar un espacio: dirigirnos hacia nuestro interior y ver qué problemas, preocupaciones o tensiones hay allí en este momento. Solo echaremos un vistazo a cada problema, lo denominaremos y lo apartaremos, es decir, no estaremos demasiado tiempo con nada, solo haremos un inventario y extraeremos todo nuestro cuerpo. Esto lo haremos hasta que podamos decir cómo se sentiría el cuerpo si no tuviera todos esos problemas y preocupaciones. Normalmente se suele entonces hacer una profunda inspiración. También tendremos más espacio para respirar. Partiendo de esta sensación positiva en nuestro cuerpo, podemos comenzar a trabajar un tema. También puedes utilizar otras imágenes para despejar un espacio. Por ejemplo, envolver los problemas uno tras otro en un pañuelo y apartarlos. O introducirlos en una caja, darle un título y colocarlos en estanterías. La idea es intentar despejar un espacio de la forma que mejor nos venga, hasta que hallemos un buen lugar en nuestro cuerpo en el que nos sintamos libres y relajados. Esta será nuestra base, a partir de la cual podremos trabajar. A muchas personas les ayuda a trabajar con ejercicios que les hagan abandonar la cabeza e introducirse en el cuerpo. Esto también crea una mayor distancia hacia todos los pensamientos y sentimientos y sensibiliza al mismo tiempo hacia las sensaciones corporales y la respiración. Estos ejercicios nos ayudarán a salirnos de nuestra conciencia cotidiana y entrar en un estado de sensaciones e intuiciones, o como también podemos llamarlo, en un respeto hacia el interior. Si quieres trabajar con los 3 ejercicios a la vez y aplicar más adelante el ejercicio que te haya gustado más, puedes grabarlos y luego escucharlos, o pedirle a alguien que te lo lea, pausadamente. Pero, por si decides no aplicar enseguida estos ejercicios, sino solamente leerlos o escucharlos, entonces escúchalos lentamente, observa tu felt sense y pregúntate, ¿cómo lo viviría en mi cuerpo si estuviera realizando este ejercicio? De esta forma puedes hacerte una idea sobre el efecto que tienen estos ejercicios sin tener que realizarlos de verdad. Primer ejercicio: sentir el cuerpo. Échate cómodamente sobre el suelo o sobre algo duro. Los pies deben de estar uno al lado del otro y los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Concéntrate ahora en el punto de contacto de tu nalga izquierda con el suelo. Ve allí con tu conciencia y siente cómo tu nalga izquierda toca el suelo. Acepta simplemente todo lo que te provenga de esa sensación. A veces es mucho, a veces poco. No te esfuerces. Simplemente siente lo que haya. Siente también tu respiración, cómo el aire entra y sale. Percíbelo simplemente sin querer controlarlo. Suéltalo completamente y no lo retengas. Ahora continúa explorando. Permanece aproximadamente 1 minuto con cada parte del cuerpo. El punto de contacto de la nalga derecha con el suelo. El punto de contacto del músculo izquierdo con el suelo. La rodilla izquierda. La pantorrilla izquierda donde toque el suelo. El pie izquierdo con el talón, la planta y los 5 dedos. El muslo derecho donde toque el suelo. La rodilla derecha. La pantorrilla derecha. El pie derecho con el talón, la planta y los 5 dedos. Notar de nuevo ambas nalgas en contacto con el suelo. También el bajo vientre desde delante
y toda la zona del abdomen y las caderas, la región lumbar y su contacto con el suelo, la columna, los omóplatos y la espalda en su totalidad, el hombro izquierdo, el brazo izquierdo, el codo izquierdo, el antebrazo izquierdo, la mano izquierda con los 5 dedos, el hombro derecho, el codo derecho, el antebrazo derecho, la mano derecha con los 5 dedos, el cuello y la nuca. También aquí sentir el suelo a través de la separación entre el cuello y el suelo, el punto de contacto de la parte posterior de la cabeza con el suelo. Aquí dejar que todas las tensiones de la cabeza fluyan hacia el suelo. Este ejercicio durará unos 10 minutos y la mayoría de las veces la sensación corporal cambiará mucho. Se liberarán tensiones y la respiración se hará por sí sola más profunda, sin que nosotros hayamos influido conscientemente en ella. En este ejercicio notarás cómo la simple percepción consciente puede inducir a cambio. Segundo ejercicio, masaje respiratorio. Para este ejercicio nos serviremos de nuestras manos y prestaremos especial atención al movimiento respiratorio. Esto es una modalidad del masaje respiratorio, tal y como lo enseña la profesora Middendorf, y que vamos a utilizar en su forma más sencilla para despejar un espacio. Échate relajadamente sobre el suelo o sobre una cama no demasiado blanda. Coloca ambas manos sobre tu pecho, justo debajo de la clavícula. Para esto deberías estar vestido. El masaje respiratorio tiene un efecto más profundo que si colocas tu mano sobre la piel desnuda. Ahora concéntrate en tus manos. Intenta fijar tu conciencia bajo las manos y siente los movimientos respiratorios debajo de ellas, es decir, la dilatación y comprensión del tórax. Al aspirar se dilata, al expirar se contrae. Permanece con esta sensación bajo tus manos durante 5 a 10 respiraciones y procede según la fórmula de Middendorf. Dejamos entrar a nuestra respiración, la dejamos salir y esperamos a que vuelva ella sola. Al cabo de un tiempo notarás que algo cambia bajo tus manos. La sensación se hace más concreta, el estado cambia, algo comienza a fluir. El movimiento de la respiración se hace más concreto y cada vez una sensación de amplitud, permeabilidad y libertad se expande por el cuerpo. Ahora coloca ambas manos sobre el centro de tu cuerpo, en la zona del diafragma. Siente de nuevo bajo tus manos al aspirar y expirar, observando cómo la respiración va encontrando cada vez más su propio ritmo. Al principio, puedes colocar tus manos de las siguientes maneras y permanecer cada vez así durante 5 a 10 movimientos respiratorios. Ambas manos sobre el vientre, ambas manos sobre la ingle, ambas manos a los lados de la pelvis, a un lado de la cintura, a un lado de las costillas inferiores, sobre el pecho, más arriba bajo las clavículas, la mano derecha debajo de la axila izquierda, la mano derecha debajo del hombro izquierdo, la mano derecha sobre el hombro izquierdo, la mano izquierda debajo de la axila derecha, la mano izquierda debajo del hombro derecho, la mano izquierda sobre el hombro derecho, ambas manos debajo del cuerpo, con las palmas hacia el suelo y el dorso de la mano tocando la espalda por debajo de los omóplatos. Ambas manos en la zona lumbar, ambas manos bajo la pelvis. Siente dentro de ti mismo y pregúntate, ¿qué parte de mi cuerpo necesita algo todavía? ¿Dónde desea que lo toquen? ¿Dónde quiere comenzar a fluir? Y coloca tus manos allí. Durante unos momentos déjate llevar solamente por tu cuerpo.
Para terminar, coloca ambas manos sobre la boca del estómago. Colócalas de tal forma que el centro de una mano esté sobre el centro de la otra. Esta es la postura final. Tal vez sientas bajo tus manos una fuerza que es a la vez sensible y vigorosa. Tercer ejercicio. Mover las articulaciones con expiración sonora. Este ejercicio sigue la relajación funcional de Marianne Fuchs, cuyo principio básico nos servirá para despejar un espacio. Su efecto es una fuerte aireación del cuerpo, que está unida frecuentemente a repetidos bostezos durante el ejercicio. Estos bostezos son perfectamente permisibles ya que relajan el diafragma. Hay personas, sin embargo, que se pueden sentir tan activadas con estos ejercicios que es preferible que los realicen al final del proceso, para que puedan volver a su vida cotidiana frescos y recuperados. En este caso, deberías elegir otro ejercicio para el comienzo. En este ejercicio, movemos ligeramente nuestras articulaciones al tiempo que sacamos el aire ruidosamente. Esta expiración ruidosa de hace muy alto con un gozoso expiramos todo lo que podamos y movemos a la vez ligeramente la articulación correspondiente. Dejamos que la respiración venga como quiera y observamos la sensación durante 3 respiraciones sin respirar en alto. Normalmente la inspiración será más fuerte y precisa en la parte del cuerpo que acabamos de mover. Tras esto, movemos la siguiente articulación respirando ruidosamente. Para ello, estaremos otra vez tumbados con la espalda en el suelo o en una cama no demasiado blanda. Movemos primero la pelvis como en un movimiento sexual ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Luego, la pelvis ligeramente hacia la derecha y la izquierda. Las rodillas ligeramente hacia la derecha y la izquierda. Los talones ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Los dedos de los pies ligeramente hacia arriba y hacia abajo. De nuevo, la pelvis ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Y ahora nos imaginamos que a la altura de la boca del estómago hay un hilo que sale de la columna y va hacia el suelo, y otro que llega hasta el techo. Con ayuda de la imaginación, deslizamos la columna a lo largo de este hilo, hacia arriba y hacia abajo. U otra imagen, movemos la columna a la altura de la boca del estómago como si fuéramos una serpiente, ligeramente hacia arriba y hacia abajo, respirando ruidosamente. De igual forma, movemos la columna a la altura del corazón. Lo mismo con la base del cuello. Movemos los 2 hombros hacia arriba y hacia abajo, los codos hacia la derecha y la izquierda, las manos partiendo de las muñecas hacia la izquierda y la derecha, la cabeza hacia la derecha y la izquierda, como si dijéramos que no, la cabeza hacia arriba y hacia abajo como si asintiéramos. Al final, dejar caer el cuerpo muy suavemente hacia la derecha y la izquierda y sentirlo. Segundo paso, formar el Felt Sense. Después de haber creado un espacio, busca un tema o un problema sobre el que quieras hacer focusing. Puedes describirlo brevemente y definirlo para buscar, en este segundo paso, la resonancia que produce el tema en tu cuerpo. Hemos hablado ya tanto sobre el Felt Sense que seguramente tendrás claro que con esto nos referimos a la sensación vaga e imprecisa que se expande por el tórax y estómago cuando nos imaginamos el tema en cuestión. Esta sensación todavía no tiene palabras ni imágenes, pero para que experimentes el Felt Sense de forma práctica, haremos 2 ejercicios. Después tendrás oportunidad de formar un Felt Sense sobre un ejemplo práctico sacado de tu propia vida. Ejercicio 2 personas. Piensa en 2 personas que te sean cercanas, que sean importantes para ti, y para cada una de ellas pregúntate, ¿qué siento de forma vaga en la zona del pecho y del estómago
cuando pienso en esa persona? ¿Cómo resuena en mí la totalidad de esa persona? Hazlo primero con una persona, luego con la otra, y compara ambas resonancias corporales. Eso que estás sintiendo en la zona del pecho y del estómago para cada persona es el felt sense. Ejercicio sonda. La técnica de la sonda puede utilizarse también para experimentar el felt sense. Para la frase que vamos a poner a continuación, es igual si lo dices en serio o no. Lo importante es examinar las reacciones que se suscitan en tu interior hacia esta frase. Debes de escuchar la frase con atención hacia tu interior y observar qué es lo que suscita en ti. Déjalo caer simplemente dentro de ti, como si echaras una piedra dentro de un lago. De momento notarás una sensación vaga e imprecisa en el pecho y el abdomen. Ese es el felt sense. Luego se formarán palabras, imágenes, sensaciones corporales o emocionales. Entonces, ¿qué ocurre cuando oyes tu nombre? Eres bienvenido. Tómate un tiempo para sentir cómo reacciona tu cuerpo. No estamos buscando respuestas que nos dé la cabeza. Eso que has sentido como primera reacción de forma vaga e imprecisa es el felt sense. Tercer paso. Hallar un asidero. El tercer paso consiste en hacer surgir el felt sense, una palabra, una imagen, una frase que encaje con el felt sense. Pero en este tercer paso, la palabra o la imagen no expresarán todavía de forma concreta el felt sense. Solamente buscamos una descripción provisional de este todo. Un nombre como pegajoso, oprimido, amargado, como exprimido, como encerrado en una cueva. No siempre se encuentra una palabra o imagen a la primera. Puede ser útil dejar que primero surja un gesto o un sonido. Muchas veces los gestos y los sonidos se hallan más cercanos al felt sense y por eso es más fácil dar con ellos. Luego dejaremos que surja una palabra o una imagen para estos gestos y sonidos. Estamos buscando el núcleo. Muchas veces ya notamos un cambio interno cuando encontramos una palabra que encaja. Es un pequeño alivio, como si alguien estuviera diciéndonos, en el juego de frío caliente, 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 y nosotros sabemos que vamos por el buen camino. Igual que necesitamos un asa para llevar una maleta, disponemos ahora de una palabra o una imagen que nos sirve de asa para todo el felt sense. Ejemplo. Cuando Miguel llega a casa de sus padres se vuelve realmente distinto a como es normalmente. Ya se lo ha estado imaginando de forma concreta. Ha formado en su cuerpo el felt sense correspondiente y ahora en el tercer paso se le ocurre la palabra neblinoso. Siente un pequeño alivio que le dice, la dirección es la correcta. No es que el felt sense se haya transformado completamente y a Miguel le sobrevenga un gran alivio. Pero la sensación está allí, es en esa dirección. La palabra neblinoso encaja con el rastro que seguidamente va a explorar. Haz una lista y un ejemplo de tu propio felt sense, según surja un asidero. Cuarto paso. Resonar. En el cuarto paso, comparamos el asidero con el felt sense. Comprobamos si la palabra o la imagen coinciden realmente con él. Esto significa que nos volvemos a decir internamente el asidero que habíamos encontrado y de nuevo escuchamos la reacción de nuestro felt sense. Dice sí, no o no del todo, sino nos deberíamos tomar por lo menos un minuto para retomar el contacto con el felt sense. Este será el paso en el que nos moveremos entre lo implícito y lo explícito. Quizás se transforme nuestro felt sense, quizás se cree un cambio interior sentido, un notable alivio. Tal vez también cambie el asidero y surjan nuevas palabras o imágenes que encajen mejor. Dejamos que ambas cosas vayan cambiando y nos moveremos entre el uno y el otro. Continuemos con el ejemplo de Miguel. ¿Realmente encaja neblinoso?
Tómate un tiempo y escucha dentro de ti. Bueno, sí, pero hay otra cosa. Neblinoso y viscoso. Neblinoso es demasiado etéreo. Esto es más húmedo y nebuloso, como una medusa que te rodea. ¿Está bien entonces neblinoso o viscoso? Hay que tomarse de nuevo un tiempo. Sí, esto encaja más. El interior se siente más libre y claro. Viscoso, eso parece ser. Quinto paso. Preguntar. Si hemos sentido ya un gran alivio y un cambio en el paso 4, podemos ir directamente al paso 6. Si no ha ocurrido de forma satisfactoria, podemos plantearle al Felt Sense preguntas abiertas. Le preguntamos, ¿pero quién eres? ¿Qué otras cosas puedes contar sobre ti? A continuación, esperamos saber qué respuestas surgen por sí solas. Para ello, nos tenemos que tomar un tiempo. Las respuestas que llegan de inmediato suelen provenir de la cabeza y no del cuerpo. Normalmente son las respuestas archiconocidas que no producen ningún cambio. Del Felt Sense solo llegan respuestas nuevas, respuestas que se están creando en estos momentos y que no habían existido antes. Puede que las respuestas contengan las mismas palabras que otras halladas ya hace tiempo, pero solo las respuestas del cuerpo que se crean en el aquí y el ahora producen un cambio. El cambio ocurre por el proceso de encontrar respuestas, no por la respuesta en sí. Dos cosas que nos pueden ayudar para este paso son: ¿qué es lo peor de todo ello? ¿Qué necesito para sentirme mejor? Nos planteamos estas dos preguntas y escuchamos con calma y paciencia cómo reacciona nuestro Felt Sense, de la misma forma con la que antes esperábamos el efecto de la sonda. La respuesta puede utilizar canales completamente diferentes a las palabras o a las imágenes. Quizás llegue una sensación, un movimiento, una emoción. Intentaremos transformar esta reacción en palabras. También en este quinto paso oscilamos entre lo implícito y lo explícito. Al hacer esto, puede haber en el cuerpo varios pequeños alivios o soluciones, pero también un gran cambio que relaje y libere. Es bueno tener en cuenta estos movimientos del referente. Sin embargo, conviene que no nos anquilosemos demasiado en este cambio, porque lo que se anhela demasiado suele desaparecer. Sigamos pues simplemente este diálogo interno y alegrémonos cuando se nos regala un alivio corporal. Sigamos con el ejemplo de Miguel. ¿Qué es lo peor de esta sensación neblinosa viscosa? Escucha en tu interior y espera, y de ahí llega. No tengo nada de voluntad y no termino de darme cuenta de eso. ¿Eso modifica algo en la sensación? Sí, hay algo que se aparta. ¿Qué es lo que necesito? Un espacio propio. ¿Por qué un espacio propio? Llega una imagen, como si Miguel estuviera rodeado por un aura que solo le pertenece a él. Ah, sí, ahora viene un claro alivio. No tiene espacio propio. En casa hablan como si él fuera parte de la madre y del padre, como si él no existiera como algo propio. O sea, ¿qué es eso? Sí, eso produce un relajamiento, y la sensación viscosa ha cambiado. Ahora puede notar ese espacio propio alrededor de sí, y el pecho se siente más liberado. Sexto paso: aceptar. En este último paso es muy importante y le vamos a dedicar un rato a valorar, aceptar y disfrutar el nuevo cambio. Es bueno tomarse un tiempo para este cambio, para respirarlo. Con ello reforzamos el proceso. Le mostramos que le saludamos con agradecimiento y así será más probable que en el futuro podamos experimentar más cambios. Esto ocurre así porque las personas suelen tender a no percibir estos pequeños cambios. Muchas veces solo se ve el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Por ello, se quiere analizar todo inmediatamente, hacer planes para la siguiente tarea y romperse la cabeza sobre dónde y por qué no ha habido cambio en algún sitio. Por ello es importante que percibamos esta tendencia, aceptándola, pero que de momento dejemos a un lado estos intentos.
Ahora queremos aceptar el pequeño cambio con agradecimiento y percibirlo con claridad. ¿Cómo siento esto exactamente en mi cuerpo? ¿Qué palabra o imagen serviría para acordarnos más adelante de este estado positivo? Miguel siente ahora una mayor libertad en el cuerpo y tiene la imagen del aura que le rodea. La palabra que encaja mejor es mi propio espacio. Se imagina que está con esta nueva sensación junto a su familia y se inventa nuevas conversaciones de mesa que podría tener. También se imagina cómo podría encajar este nuevo estado corporal con su amiga y con la universidad. Al hacerlo, vive las situaciones como si estuvieran ocurriendo. Su sensación se vuelve más grande y bonita. Se siente feliz y agradecido por este proceso de focusing. Como ejercicio, deberías probar el esquema de los 6 pasos con estos 3 temas. 1. Un problema fácil de los últimos tiempos que haya sido importante para ti, pero no te haya carcomido demasiado. 2. Un problema del que tengas la impresión de que te está acompañando durante toda tu vida y sobre el que te has roto la cabeza muchas veces. 3. Una sensación positiva, por ejemplo, la sensación buena que tienes con tu amigo, amiga o tu pareja, o la agradable sensación de acariciar un gato. También puedes intentar lo siguiente: busca un tema de tu elección, forma el felt sense y expresa este con medios creativos, por ejemplo, dibujándolo con ceras o pinturas, modelándolo con arcilla o utilizando un instrumento musical. No necesitas experiencia ni ejercicio previo. Solamente estás intentando que tu felt sense se exprese a través de estos medios creativos. Después de esto, continúa con la simbolización por medio de palabras e imágenes. Hay personas que con estos ejercicios en seco ya tienen experiencias muy intensas e importantes, y hay otras sobre las que estos ejercicios no tienen un efecto tan fuerte. Si perteneces a estos últimos, no te preocupes, y piensa que el único baremo para este esquema es tu propia realidad. Cuando la próxima vez te debatas con un problema real, estés completamente enmarañado en él y no puedas continuar con tu razonamiento habitual, entonces siéntate y trabaja con este esquema. Verás que puedes, y de hecho lo harás, y algo cambiará en ti. Sea como sea, tendrás experiencias importantes si le pides a un amigo que esté presente durante tu proceso. Para ello no hace falta que diga nada. Tú tampoco tienes que realizar tu proceso en voz alta. Con su simple presencia, tu proceso se reforzará y será más intensivo. Repasemos los 6 pasos. 1. Despejar un espacio. Procura de la forma que mejor te vaya crearte un buen espacio para tu experiencia interior y percibirla con calma y tranquilidad. De momento aparta todo lo que te pese, para que tengas espacio para ti como observador y vivenciador. 2. Felt sense. Elige un tema sobre el que te gustaría hacer focusing. Puede ser un problema, una persona o una situación. También puedes convertir en tema algo no específico. ¿Cómo me siento en estos momentos? Forma el felt sense para este tema. Siente tu zona del estómago y el pecho y mira la resonancia corporal que se crea. Permanece con esta sensación vaga e imprecisa, con este aura interno. Simplemente estate con ella y siente tu respiración. 3. Asidero. Encuentra un asidero para este felt sense. Puede ser una palabra, una imagen o una frase. Puede que a veces al principio sea un gesto o un sonido, y que luego encuentres una frase o palabra. No le impongas un asidero a tu felt sense, sino espera con paciencia hasta que éste venga por sí solo. 4. Resonar. Ve el asidero al felt sense y viceversa y comprueba si el asidero encaja realmente. Puede que surjan otras palabras e imágenes y quizás también cambie el felt sense. Ve del uno al otro y escucha atento al felt sense. 5. Preguntar. Plantéale a tu felt sense preguntas abiertas y espera, escuchando hacia adentro las respuestas. Permite que las respuestas vengan solo de tu cuerpo.
Aparta las respuestas que vengan de la cabeza. ¿Son buenas preguntas? ¿Qué es lo peor de todo ello? ¿Y qué necesito para sentirme mejor? Observa el alivio corporal que resulte de ese diálogo interno. 6. Aceptar. Acoge con agradecimiento el cambio ocurrido en tu sensación corporal, deja que resuene en tu cuerpo y aparta los intentos de tu cabeza de comenzar enseguida a analizar y razonar. Esta descripción, que veremos ahora de los diversos tipos de caracteres, nos puede sensibilizar para percibirnos como un sistema y puede aclararnos las diversas categorías de este sistema. Además, nuestro horizonte de percepción aumenta porque aprendemos a ver las diversas temáticas a las que se tienen que enfrentar los seres humanos. Es decir, miramos más allá de nuestro drama particular. Esta descripción te va a llevar a ver tu vida desde una gran distancia. Es como si bajáramos desde el escenario de nuestras vidas al patio de butacas para contemplar desde allí nuestra obra. Quizás nos asustemos un poco, quizás nos pongamos algo tristes, quizás también nos entren ganas de reír, pero esta visión desde la distancia también nos ayudará a percibir de forma consciente y clara las cosas que volvemos a hacer una y otra vez. Y desde el patio de butacas es más fácil imaginar nuevas órdenes de dirección, si es que queremos modificar y mejorar nuestra obra. Es decir, con esta nueva forma de percibir, no nos identificamos tanto con nosotros como actores sobre el escenario, sino con nosotros como directores de toda la obra. ¿Qué entendemos por carácter? Carácter es una estructura organizativa de la persona que se construye alrededor de determinadas experiencias básicas y de las suposiciones sobre sí mismo y el mundo que de ellas se derivan. Esta organización se expresa a través de nuestro psiquismo, la forma de nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestra conducta, el tipo de relaciones que mantenemos, la elección de nuestra profesión y del ambiente en el que nos movemos. El núcleo de esta organización es un profundo sistema de creencias que, en la mayoría de los casos, es completamente inconsciente, pero, precisamente por ser inconsciente, puede influir poderosamente en nuestra vida. Alrededor de este sistema de creencias construimos nuestro mundo y nos creemos que eso es el mundo. Cada vez somos más conscientes de que la persona va creando continuamente su propio mundo subjetivo, es decir, que hay tantos mundos como personas. Entonces podemos definir el carácter como un patrón organizativo según el cual nos vamos creando continuamente nuestro mundo, como la forma con la que sacamos lo implícito al espacio explícito. Entonces, terapia significa aprender a destapar el patrón organizativo y a cambiarlo, lo que no solo se desarrolla de forma cognitiva y volitiva, sino como un proceso profundo de crecimiento orgánico de nuestro cuerpo. Para mostrar más claramente este concepto de carácter, imaginemos por ejemplo una persona que ya en su nacimiento ha sentido: me reciben con amor, soy digno de amor, el mundo parece ser un buen lugar. Por supuesto, estas experiencias no las hace de forma consciente, sino que el nacimiento amoroso y agradable se grabará en esta persona de forma no verbal. Podemos decir que el sentimiento básico existe en él de forma implícita. Más adelante esta persona se formará un mundo que siempre volverá a confirmar su experiencia primaria. Las personas se acercarán a él de forma cariñosa, encontrará muchas personas cariñosas, irradiará algo que incitará a las demás personas a ser cariñosas con él, y seguramente también percibirá el fondo cariñoso en las personas enemigas. Pongamos ahora una persona menos feliz. En su nacimiento sintió: no se me quiere, no soy digno de ser amado, el mundo parece ser un lugar frío e inhóspito. Está claro que este sentimiento primario y su sistema de creencias se confirmarán a sí mismo en su futura vida. Transmitirá algo que hará que las personas lo rechacen o buscará ambientes que lo hagan. Como se comporta constantemente como si el mundo fuera enemigo suyo, incitará a los demás a comportarse realmente de forma hostil. Con este enfoque lograrás adoptar el papel de autor
y no el de víctima. Te harás responsable de todo lo que te ocurre. Y de esta forma las cosas pueden cambiar sorprendentemente. Si piensas en tu vida adoptando la postura de la víctima, entonces siempre te sentirás impotente y expuesto. Con tu forma de pensar transfieres a los demás y a tu ambiente el poder de cambiarte. Puedes comprobar esto fácilmente. Habla en voz alta durante 5 minutos sobre un tema que te preocupe. Adopta el papel de la víctima. Mientras vas explicando, siente profundamente lo cruel que han sido contigo el destino y la vida. Después de los 5 minutos, siente dentro de tu cuerpo y comprueba lo que ha hecho contigo tu explicación. Explica de nuevo lo mismo, pero esta vez desde la postura del autor o del creador de esta explicación. Cuenta cómo has suscitado y creado tú mismo todo lo que te ha ocurrido. Vuelve a sentir tu cuerpo y comprueba qué ha hecho contigo esta forma de hablar. Esta segunda forma de hablar no te da más espacio, libertad, energía y la sensación de poder cambiar algo. Volvamos al concepto de carácter, que nos va a ayudar en el trabajo práctico y corporal a destapar nuestros sistemas de creencias primarios y a cambiarnos. El carácter es, por un lado, algo así como un cálido abrigo que en algún momento nos hemos puesto para protegernos, para desenvolvernos en este mundo. Lo difícil es cuando el abrigo se nos hace demasiado estrecho y nos impide vivir. Tal vez el mundo ya no es tan frío como entonces, quizás ahora luce el sol, pero nosotros continuamos con nuestro abrigo gordo. Por otro lado, el carácter es algo así como unas gafas ahumadas, a través de las cuales contemplamos el mundo. El uno lo ve de color rojo, el otro verde, el otro amarillo y el otro azul. Y como difícilmente podemos ver nuestro propio ojo que ve, normalmente no seremos conscientes de estas gafas. Las siguientes descripciones de los distintos tipos de carácter nos muestran más claramente los diferentes abrigos y gafas. Ten en claro que esta descripción no pretende encasillarte en una u otra categoría, sino que en primer plano está el cambio de tu distancia de percepción y el cambio de tu estado corporal al escuchar esto. Puede que la descripción también te parezca distanciada e irónica, pero piensa que no estamos hablando de personas concretas, sino de tipos abstractos, cuyas energías pretendemos reflejar de la forma más clara y explícita posible, pero que no existen en la realidad. En el próximo video hablaremos de los diferentes tipos de carácter. Entre ellos se encuentran el carácter esquizoide, el carácter oral, el carácter psicopático, el carácter masoquista, el carácter rígido, el carácter histérico. Y luego veremos una visión general de los tipos de carácter, las estructuras del carácter y haremos ejercicios para comprender cómo estos tipos de carácter influyen en nuestra vida. Comenzaremos a describir los tipos de carácter según haya sido el transcurso de su desarrollo en la infancia. En primer lugar, tenemos el drama esquizoide, que puede surgir antes de nacer, en el vientre materno, al nacer o poco después del nacimiento. El tema que define al esquizoide es la seguridad. Su experiencia primaria es de inseguridad, miedo y amenaza. Tal vez por haber tenido una experiencia cercana a la muerte durante el nacimiento, tal vez por tener una madre hostil o reservada. Su sistema de creencias expresa algo así como: aquí no estoy seguro, no me puedo sentir seguro o no soy bienvenido. Su sensación básica le dice que el mundo no es seguro, sino peligroso y que en cada momento puede ocurrir una catástrofe. El esquizoide se siente lejano y extraño como un ser de otro mundo. Sondas que expresan lo que para el esquizoide podría ser un alimento psicológico serían: aquí te puedes sentir seguro, nos alegramos de que estés aquí, tienes derecho a estar aquí, eres de los nuestros, eres bienvenido.
La estrategia del esquizoide, es decir, la reacción del esquizoide a este tipo de sentimientos, es intentar retirar su energía del mundo que le rodea y replegarse dentro de sí mismo como un animal que simula estar muerto ante un peligro. Queda cortado el contacto con el mundo. El esquizoide vive solo en su propio mundo. La persona que lleva siempre su energía hacia adentro tendrá los pies y manos frías. Y así llegamos al punto en el que se reflejan en el cuerpo este sentimiento primario y su reacción. Todo el cuerpo da la sensación de estar poco vivo y tenso. Sobre todo en las articulaciones se notarán muchas tensiones. Las tensiones en el área del cuello y la nuca dividen la cabeza y el cuerpo y rechazan el pánico y el miedo primario. La respiración es superficial y se ve dificultada por grandes tensiones en la zona del diafragma. Muchas veces se tiene la sensación como si fuera a estallar una bomba, porque por supuesto el esquizoide no puede mostrar y sacar sus sentimientos. El mundo es demasiado peligroso para ello. Sin embargo, con frecuencia no percibirá todas estas tensiones, ya que su conciencia se ha desplazado del cuerpo a la cabeza. En términos de energía, el esquizoide vive como un globo de gas que pende de un hilo. Toda la energía se va a la cabeza y los mundos propios de esta. Un buen ejemplo de energía esquizoide sería un experto en ordenadores que vive solo, que al desayunar ya no percibe lo que come por estar ya pensando en el nuevo sistema en el que está trabajando, que luego va al trabajo sin mirarle a los ojos a nadie, que se sienta de su ordenador para comunicarse con este durante todo el día. A esto se le suma una gran tensión alrededor de los ojos. Con todo este miedo y esta amenaza en el cuerpo no puede percibir el mundo con claridad, porque el contacto ocular trae consigo tensión y miedo. De esta forma nos podemos imaginar un grupo de esquizoides en el que nadie mira al otro, cada cual está sentado en una esquina, leyendo, meditando o pensando en las musarañas. No hay contacto corporal, nadie toca al otro. Todo lo negativo tiene también una parte positiva. Toda debilidad se puede convertir en fuerza. Este también es el caso del esquizoide. Se le podría definir como creativo, porque el que quiera ser creativo tiene que abandonar el mundo para poder zambullirse por completo en su mundo particular. Pero lo que le dificulta la vida es su desarraigamiento con el mundo y la sociedad. Por ello, una meta para la terapia sería mejorar el contacto con el suelo, aumentar en general su sensación corporal y conectarle de nuevo con su cuerpo. En una terapia más larga se le podría hacer consciente de todos sus miedos y las tensiones corporales que van unidas a ello. La meta sería, en fin, una sensación profunda de seguridad y alivio, es decir, un sistema de creencias como el mundo es un lugar seguro. Casi todo el mundo tiene en sí rasgos esquizoides, sin que por ello el tema del miedo tenga que ser su problema principal. Estas mismas sensaciones se pueden experimentar a veces bajo el efecto de drogas o en situaciones concretas de estrés. Intenta meterte de lleno en este carácter esquizoide que hemos descrito y sentir cómo es tu sensación interna. Con esta descripción, no pretendemos reconocer a los llamados tipos esquizoides, sino sensibilizarnos hacia esa energía esquizoide, que puede aparecer de vez en cuando en nuestra vida, en una situación o comunicación concretas, y también durante nuestras sesiones de focusing. Sentirse amenazado e inseguro, estar como congelado y no respirar. La energía se retira hacia adentro y todo parece diluido y confuso. No pertenecer y ser extraño. Algunos cuadros surrealistas expresan muy bien esta sensación. El carácter oral. Si te imaginas que los diferentes caracteres están paseando ante tus ojos, los podrás reconocer por las sensaciones que suscitan en ti. Cuando pase el esquizoide notarás pronto sensaciones de poca claridad y confusión durante la conversación.
Te sentirás contagiado por los sentimientos del esquizoide. Quizás tú también terminarás mirando hacia atrás con miedo. Si ahora te cruzas con el carácter oral, lo reconocerás porque sacarás el monedero y le darás una moneda. Esto es lo que suscita en ti la persona oral, compasión y deseo de ayudar. El oral ha organizado toda su personalidad de manera tal que, de forma no verbal, está solicitando a los demás que lo ayuden y apoyen. Su tema es el alimento en su sentido más amplio, todo lo que tenga que ver con recibir y con satisfacer necesidades. Su sentimiento primario es, no lo consigo y no recibo lo que necesito. Sondas con las que se podría trabajar. Puedes conseguirlo, recibes todo lo que necesitas. No te voy a abandonar, el cosmos se ocupa de ti. Todo esto lo tendrá que negar. Esta no es su verdad. Vive en un mundo de carencia en el que nunca recibe lo suficiente. Y esta también ha sido su experiencia más profunda en la infancia. Su drama viene en segundo lugar, inmediatamente después del drama esquizoide. El bebé oral está en la cama y grita, necesita algo y nadie acude. Quizá no esté la madre o la alimenta según un horario fijo. El caso es que el bebé no recibe lo que necesita. Grita y grita hasta que por fin se resigna. Y este también es su sistema de creencias más profundo, con el que va por el mundo el carácter oral. El mundo es un lugar en el que nunca se recibe lo que se necesita. Esto también se refleja en su cuerpo. El pecho está hundido, el estómago algo hacia afuera, las rodillas curvadas hacia atrás para que por lo menos lo sostenga su esqueleto, y la cabeza está algo inclinada hacia adelante. Todo su cuerpo expresa, pero si nada tiene sentido. Resignación. Y si alguna vez adoptas esta postura, comprobarás que realmente hay algo que no obtienes suficientemente. Aire. No hay bastante respiración como para conseguir algo. Como vemos, la postura corporal va confirmando una y otra vez la vieja experiencia de la carencia, y junto a ello hay una sensación de debilidad. No lo conseguiré. Es demasiado difícil. El oral desarrolla así su personalidad, que está solicitando a los demás que lo ayuden. Ha abandonado la idea de poder conseguir algo por sí solo, y ahora se arrima a otros y hasta se apoya físicamente en ellos. Su tema principal es la satisfacción de necesidades, y todo su mundo se rige por la pregunta de ¿dónde y cómo voy a encontrarla? Buscará constantemente a alguien para que lo ayude. Siempre tendrá a alguien a quien telefonear o hablar. Nos podemos imaginar al grupo oral de la siguiente forma: una gran cama en una habitación, todos bajo una manta y todos se arrullan y achuchan. ¿Quieres un poco de mi helado? Entonces dame uno de tus caramelos. Una orgía de achuchones de este tipo puede durar horas. El oral se sentirá, sin embargo, vacío e insatisfecho. Aquí podemos ver de nuevo con claridad cómo se desenvuelven los sistemas de creencias más profundos. Si todavía perdura en el interior la sensación básica, no consigo lo que necesito, entonces siempre se volverá a confirmar esta suposición, independientemente de lo que se obtenga. Porque en realidad el oral recibe mucho. Es tan entrañable y necesitado que recibe muchas caricias, pero no puede aceptarlas y sentirlas. No puede experimentar. Oh, sí, es bonito, sienta bien. Porque su sensación básica no es. Sí, la vida es un lugar donde uno recibe lo que necesita. La situación del oral es la de que está sentado ante la mesa puesta y se muere de hambre. En una relación, el oral siempre preguntará: ¿de verdad que me quieres? Sí, te quiero. Y tras un tiempo: ¿de verdad que me quieres? Sí, te quiero, etc. Hasta que al cabo de un tiempo la pareja se harte y le diga: no, por supuesto que no te quiero. Y de nuevo se ha confirmado el sistema de creencias básico. Los puntos fuertes del oral son sus capacidades sociales. Una persona cuyo tema principal es la necesidad tiene que haber desarrollado antenas para captar las necesidades de los demás. Reaccionará de forma muy sensible hacia estos, de tal forma que el juego oral se desarrollará de la siguiente forma: yo te doy lo que necesitas y tú me das lo que yo necesito.
El oral compensado, sin embargo, se ha dicho desde muy joven: yo no sigo todo este drama de ser bebé y depender del otro. Su meta principal es la vida, es ser autárquico, independiente y fuerte. Tarzán de los monos, los corredores de fondo y los alpinistas están hechos muchas veces de esta madera. Su lema es: lo conseguiré todo, y se lo tienen que estar demostrando constantemente, para ahuyentar la sensación amenazante de indefensión y dependencia. A una persona de este tipo se le prestará la presión y el sufrimiento cuando quiera tener una relación más íntima, porque una relación solo puede ser íntima si todo está permitido. Si se esconde una pequeña parte al niño pequeño y necesitado, no puede surgir un verdadero acercamiento e intimidad. El carácter psicopático. El siguiente en desarrollarse es el carácter psicopático. Cuando un psicópata pase a tu lado, lo reconocerás porque sentirás miedo. El cowboy, que se te acerca con semblante amenazador, pistolas en ristre y pecho hinchado, ese es el psicópata. Todo su cuerpo expresa: debes temerme, soy más fuerte que tú. Su cuerpo tiene una pose de imposición, toda su energía tiende hacia arriba y tiene una mala base en las piernas y los pies. Hasta el estómago está estirado hacia arriba. El cuerpo está formado como si corriera siempre el peligro de ser oprimido y empequeñecido. El tema del carácter psicopático es el poder. ¿Quién controla a quién y quién tiene poder sobre quién? Esas son las cuestiones que le mueven. Y esta es también su experiencia infantil más importante. Alguien ejerció poder sobre él. La madre lo trataba siempre de forma autoritaria o conquistadora y lo utilizaba para sus necesidades. Su estrategia es: antes de dejarme manipular, prefiero manipular yo. Su principal temor es ser oprimido o explotado, si se muestra débil. De esta forma, serían sondas para él: eres importante para nosotros, te respetamos, no te quiero oprimir, estoy de tu lado. Esto podría relajar al psicópata, entonces podría dejar salir algo de aire de su pecho. Le resulta muy difícil entablar contacto a un mismo nivel. Se siente más a gusto en el papel del líder. Los demás no se pueden acercar demasiado a él, esto podría tocar sus sentimientos. Su postura es: mantenerme frío y no permitir que se me note nada. ¿Qué importancia tienen los sentimientos? ¿Cómo sería un grupo de psicópatas? Normalmente los psicópatas no se juntan en grupo, porque cuando hay dos psicópatas en una habitación sobra uno. Pero para imaginárnoslo bien, podemos pensar en un bar de cowboys, donde cada uno saluda al otro un poco por encima del hombro, con una palmada en la espalda diciendo: ¿qué pasa contigo? Su entonación expresa: seguro que no te puede ir tan bien como a mí. Raras veces nos vamos a encontrar en una terapia con energía psicopática, sobre todo si trabajamos con una base de confianza y relajación, como en el focusing en pareja. En estos casos el psicópata se abrirá hacia temas que estén por debajo de él, como el oral o el esquizoide. ¿Y cuál es la fuerza del psicópata? No se deja abatir enseguida por los sentimientos y puede superar situaciones candentes. Si arde una casa, se remanga, escupe las manos y se pone a mitigar el fuego. Veamos, sin embargo, los otros caracteres. ¿Qué hará el esquizoide? Seguramente correrá confuso de un lado a otro y no sabrá dónde está. El oral correrá de una persona a otra gimiendo: por favor, ayúdenme, mi casa está ardiendo. Y no se le ocurrirá la idea de apagar el fuego por sí mismo. El psicópata cogerá e intentará mitigarlo, pero no durante mucho tiempo. En algún momento traspasará este trabajo concreto a los rígidos, de los que hablaremos luego, y los masoquistas correrán de un lado para otro gimoteando: tenía que ocurrirme a mí, es la tercera casa que se me quema, me lo tengo bien merecido. El carácter masoquista. El sentimiento básico del masoquista es la falta de libertad. Su vida está manipulada por cualquier cosa, por su mujer, su madre, sus hijos, su trabajo, y en general todo lo imaginable menos por él mismo.
Siempre me ocurre lo peor. No valgo nada y no soy libre. La vida es dura para él, es un valle de lágrimas y por ello lleva su cruz con humildad. Una humildad no real, por cierto, porque por debajo de ella borbotea la ira. Sin embargo, esta ira debe ser ocultada y tampoco puede expresarse directamente, sino que se ha asentado en el cuerpo de forma pasiva, como un único no. Y por debajo del sufrimiento se puede intuir el orgullo por poder soportar todo esto. Sondas que expresan lo que necesita el masoquista serían: la vida te pertenece a ti, eres libre de hacer lo que quieras, también te quiero cuando eres entrometido o estás enfadado, puedes ser feliz. Cuando te encuentras a un masoquista, lo reconocerás porque te vas a enfadar. De alguna manera conseguirá enfadarte, y encima te avergonzarás de ello, porque una persona tan amable y que además sufre tanto, no debería suscitarte ira. Quizás te pisará el pie sin querer, tú dirás ¡ay!, y él te pedirá perdón lloroso y humilde. A la vez intentará limpiarte el zapato y de paso y sin querer, te manchará tu abrigo. Y si tú explotas ahora, entonces se le volverá a confirmar su sensación primaria de que el mundo es un valle de lágrimas. ¿Cómo se ha podido formar esta actitud? Al masoquista solo se le ha querido cuando era bueno y obedecía. Casi siempre se le ha manipulado y engañado, y no siempre por una madre autoritaria, sino muchas veces por una madre cálida, pero sobreprotectora, que no le daba al niño libertad ni voluntad propia. Pero al contrario que el psicópata, el masoquista no ha podido rebelarse. El miedo al rechazo de la madre era demasiado grande, y de esta forma ha ido reprimiendo la agresión y la rebelión. El masoquista ha desarrollado la estrategia de la resistencia pasiva, es decir, aguantar hasta que los demás abandonen. Un buen ejemplo de la energía masoquista es el niño al que su madre le dice que ordene su cuarto, y el niño dice, sí, lo haré. Se va a su cuarto. Todo parece claro y tranquilo. Pero al cabo de 5 horas no ha ocurrido nada. El masoquista es inigualable en lo que se refiere a resistencia y lucha pasiva. Su cuerpo también lo refleja. Está fuertemente formado. Tiene un contacto con el suelo que es casi demasiado bueno y un cuerpo carnoso y voluminoso, que parece un tronco de árbol y expresa, a mí no me mueves. Tiene la constante impresión de que le empujan desde atrás y por ello su espalda se apoya fuertemente hacia atrás. Su cuerpo lleva un constante no dentro de sí, y si le sugieres al masoquista que haga alguna cosa, lo percibirá como un golpe y un empujón y se pondrá tieso para que no pueda moverse absolutamente nada. El cuerpo masoquista siente constantemente como si hubiera una persona imaginaria tras de sí que le tira y de la que tiene que defenderse. El masoquista tiene una barrera a la hora de actuar. Le cuesta trabajo ser activo y obrar. Muchas veces sus problemas no se pueden afrontar solamente con focusing. Tiene que aprender a expresar su enfado, a pelearse de forma distendida, a moverse y tomar decisiones. Pero el focusing puede ser una buena preparación para esto. La fuerza del masoquista es la resistencia. Aguantan relaciones que otros ya habrían abandonado hace tiempo. Soporta durante años empleos en los que otros aguantarían como mucho una semana. Cuando se le tiene como amigo es para siempre, y un masoquista reformado puede tener mucho sentido del humor. Quien haya pasado por tanto sufrimiento y se haya dado cuenta de que todo era un juego inventado, ese tiene muchos motivos para reírse. El carácter rígido. Los primeros 4 dramas del carácter se forman con la primera persona de referencia, es decir, la mayoría de las veces la madre. Los últimos 2 dramas, el rígido y el histérico, se forman algo más tarde y tienen más que ver con el padre. A esta edad ya hay una cierta especificación sexual, de forma que, ante un mismo sentimiento básico, los chicos pueden reaccionar con una estrategia diferente que las chicas. De forma rígida, los chicos, y de forma histérica, las chicas. Naturalmente, esto no siempre tiene que ser tan específico de cada sexo. También hay hombres histéricos y mujeres rígidas. El tema del rígido es el rendimiento.
Constantemente está activo, construye algo, soluciona problemas. No hay descanso, no hay relajación, no hay un dejarse llevar, sino esfuerzo, tensión y la consecución de algo. Pero nunca está satisfecho, no se puede sentar y disfrutar de su trabajo. Constantemente tiene la sensación, tengo que hacer más, tengo que ser mejor todavía. Su experiencia primaria es la de querer agradar a su padre, quiere ser reconocido por él, se esfuerza en la escuela, en el campo de deportes, pero su padre nunca está del todo satisfecho. ¿Por qué un bien? ¿Por qué no un notable? ¿Por qué eres el segundo de la clase y no el primero? Esto duele y forma un dolor profundo que está muchas veces conectado con la zona del corazón. No estoy bien tal como soy, no se me quiere tal como soy. Por ello serían sondas positivas para el rígido, te quiero tal y como eres, no tienes que hacer nada para que te quiera, estás bien como eres, ya no tienes que esforzarte. La estrategia del rígido es esforzarse todavía más. Solo tengo que ser un poco mejor y entonces quizás estaré bien. Y toda su vida será un único esfuerzo, pero nunca estará satisfecho de sí mismo. Porque mientras esté presente en su interior la frase no estoy bien tal y como soy, ninguna proeza, por muy grande que sea, le dará la impresión de estar bien hecha. Se siente como Sísifo, que una y otra vez arrastra la pesada piedra hacia la montaña, y cuando está a punto de conseguirlo, la piedra rueda hacia abajo y el trabajo tiene que comenzar de nuevo. Y él vuelve a confiar una y otra vez, enseguida lo conseguiré. Y por ello tiende a apoyar todo su cuerpo hacia adelante, a tirar los hombros hacia atrás y a huecar la espalda. Además tiene una presión constante en su cuerpo, como si alguien enfrente de él lo estuviera impidiendo mostrar lo que sabe hacer. En general el rígido tiene el cuerpo mejor proporcionado de todos los caracteres, porque su problema también es el último en aparecer. Pero la gran tensión de los músculos que se extiende por todo el cuerpo le dificulta la vida. En la terapia el rígido tenderá a analizar con vigor sus problemas y a quererlos solucionar con la razón. Mi mujer me ha dicho que no siento con profundidad, quiero afrontar eso. Muéstreme cómo debo hacerlo, estoy dispuesto a cualquier esfuerzo. Pero lo que necesita el rígido, por el contrario, es relajación y permiso para no tener que hacer nada. Entonces es cuando puede derretirse y abrirse a la profunda tristeza de no haber sido aceptado tal como es. Y es importante aprender de nuevo a jugar y ser como un niño, porque en su estrategia de rendimiento ha intentado demasiado pronto ser un pequeño adulto y ser reconocido como tal. El carácter histérico. La situación primaria del histérico es la misma que la del rígido. La niña pequeña no se siente aceptada por su padre, está haciendo un dibujo, se lo quiere enseñar a su padre, y éste está leyendo el periódico. En ese momento no quiere saber nada de ella y este rechazo duele. Pero la estrategia de la niña pequeña no es rendir todavía más, como lo hace el rígido, sino llamar la atención. Papá! Grita, agitando el dibujo. Si él continúa leyendo el periódico, gritará más alto todavía, hasta que el padre esté harto y le regañe. Y entonces es cuando la sensación primaria volverá a aparecer. Se me rechaza, no se me acepta tal y como soy. Esta situación primaria también se manifiesta en la relación sexual. Cuando la niña era pequeña, papá la arrullaba mucho y la tomaba en sus brazos. Más tarde, el padre ya no reacciona tan espontáneamente, se siente inhibido. Esto no tiene por qué ocurrir en forma consciente. Basta con que el padre retenga la respiración y se contenga más al jugar con su hija. El resultado será la misma sensación primaria. Se me rechaza. Este sentimiento doloroso también se asienta en la zona del corazón, y continuamente hay un miedo latente a ser rechazado. Y la niña desarrolla una estrategia para llamar la atención, se hace notar por medio del escándalo, explica excitadamente cosas, es toda sentimiento y exageración, todo con la esperanza de ser más escuchada y aceptada. Y con esto vemos que nuestros sentimientos primarios tienen la tendencia a querer confirmarse una y otra vez. La actriz exaltada como prototipo del carácter histérico hablará de forma cada vez más excitada y chillona y agitará vehementemente sus manos, hasta que haya puesto nerviosos a todos y nadie la escuche. Y así se confirma de nuevo la sensación primaria.
No le interesó a nadie y piensa, debo ser más original, escandalizar más, hasta que sea realmente insoportable. Sondas para el carácter histérico serían: está bien tal y como eres, no tienes que hacer nada para que te quiera, te veo, te comprendo, te escucho, puedes abandonarte con toda tranquilidad, yo te recogeré. Esta sensación primaria se manifiesta en el cuerpo con una separación entre la pelvis y el tronco. La pelvis suele estar desarrollada con formas adultas y femeninas, pero el tronco se ha quedado infantil. Aquí arriba está la pequeña niña herida que tiene que proteger su corazón. En el pecho está el miedo latente a recibir un golpe desde delante, es decir, a ser rechazada una y otra vez. La vida interior del carácter histérico es romántica, y esta también es la fuerza de este carácter. Tiene una gran intuición para captar ambientes y sensaciones vagas y buen talento para ser actriz. Con el carácter histérico nos solemos sentir acogidos con calor, aunque con una tensión y excitación positivas. Nunca nos aburren. ¿Podemos imaginarnos los tipos histérico y rígido en nuestro incendio de la casa? Por supuesto, el rígido amortiguará voluntarioso el fuego y posteriormente será capaz de repetir y analizar con toda precisión cada detalle de la acción. El tipo histérico se estremecerá ante la bella imagen de las llamas. ¡Qué marco para que aparezca él, la tome a ella en sus brazos y la salve! ¿Cómo hacer focusing? Primero, me instalo cómodamente cuidando de no ser molestado ni interrumpido. Segundo, evoco una cuestión, una situación particular. Tercero, dirijo mi atención hacia el interior. Me pregunto, ¿qué siento en el cuerpo en relación con esta cuestión? Cuarto, permanezco un tiempo con esa sensación sentida, vaga al principio y la voy dejando que se precise. Quinto, la escucho. ¿Qué tiene que decirme? Sexto, el mensaje que llega del cuerpo aporta una respuesta, a menudo sorprendente, a mi pregunta inicial. Séptimo, el cambio corporalmente sentido me señala si el mensaje es correcto, por ejemplo, mediante relajación, desaparición de la sensación sentida. La sensación sentida ligada a la situación se va transformando hasta desaparecer cuando el mensaje es captado. Una vez entregada la información, el cuerpo recobra su estado de bienestar natural. Un esquema para recapitular el proceso. Cuestión, situación, sensación sentida, la escucha del cuerpo, mensaje entregado por la sensación sentida corporalmente, cambio corporalmente sentido de bienestar. ¿Qué es la sensación sentida? Sean cuales sean las situaciones con las que nos encontremos, sentimos una experiencia particular que nos significa la manera como vivimos esa situación. Esta resonancia en el cuerpo es la sensación sentida, y es diferente en función de las situaciones. Hablamos también de la sensación sentida de tal o cual situación. Se presenta como una impresión vaga, desenfocada, indefinida. Requiere cierta atención para precisarse. Nuestro cuerpo no es ajeno a la situación, está totalmente implicado. Cuerpo y alma están comprometidos en nuestra existencia. Nuestro cuerpo, mediante su sensibilidad, nos señala cómo vivimos las situaciones a partir de lo que somos. Podríamos decir, con todos los ingredientes que nos animan en ese momento. Es esa vivencia global la que aporta la tonalidad particular a la sensación sentida. Yo puedo, por ejemplo, sentir que me faltan mecanismos, sentir un vacío en el alma o sentirme excitada como una pulga. No es una respuesta elaborada ni mental. Tampoco es una simple emoción, es más bien una impresión difusa que traduce nuestra manera de vivir y de sentir tal o cual situación en el cuerpo. Podemos dejar que se forme la sensación sentida sobre cualquier situación. Esa sensación corporal responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento globalmente en esta situación?
Al observar más de cerca, tenemos permanentemente una sensación sentida que nos indica si es ok o no para nosotros, si estamos totalmente cómodos con algo que nos molesta o si estamos francamente incómodos. La sensación sentida es como una brújula interior que nos permite orientarnos. La mayor parte del tiempo no la escuchamos, no hemos aprendido a hacerlo, ya que pensamos que es un aspecto que podemos despreciar, que no tiene gran cosa que enseñarnos. Y es justamente lo contrario, se trata del fundamento de nuestro conocimiento. Es a ese nivel donde todo conocimiento verdadero se arraiga y se justifica. Sin duda, lo utilizamos intuitivamente cuando, por ejemplo, realizamos una elección. Un feeling, un sentimiento particular nos dice, sí, es eso, es exactamente eso. Intente pensar en una elección juiciosa que haya acabado de hacer y rememore esa sensación particular que la acompaña. Para hacerlo más simple, podemos decir que la sensación sentida posee dos polaridades, comodidad y malestar. Pero en cuanto nos detenemos en ella, se desmenuza en una infinidad de colores y matices. Ser consciente de ello nos permitirá desde luego conocernos mejor, pero sobre todo transformar el malestar, es decir, el sufrimiento en bienestar. La tensión que se produce en el cuerpo nos indica también el remedio. En consecuencia, existirán menos fricciones en la existencia, pues nuestro posicionamiento será más preciso y más justo. Los indicios que nos da la sensación sentida son indicadores precisos y juiciosos. Aprenderemos a utilizarlos. El enfoque de focusing empieza por el hecho de familiarizarse con esta sensación particular sentida corporalmente. Ponerse a la escucha de la sensación sentida. Iniciarse en la escucha de la sensación sentida es renunciar a nuestro modo habitual de funcionamiento. La mayoría de las veces evocar una situación pasa por lo mental. El pensamiento omnipresente llega en primer lugar y prosigue reflexionando sobre la cuestión. Aquí vamos a cortocircuitar lo mental, yendo directamente a contactar con la impresión global que se manifiesta en el cuerpo al evocar la situación. Permaneceremos con esta impresión hasta que se haga precisa. Ejercicio 1. Pequeña iniciación a la sensación sentida. La irá descubriendo progresivamente. No se desanime si no la siente la primera vez. Tome este ejercicio, al igual que los demás, como un juego, no como un reto. Veremos diferentes situaciones, con cada una de ellas va a sentir una impresión global particular, una sensación sentida. Tome estas situaciones sugeridas de la misma manera que cuando nos probamos diversos trajes y observamos cómo nos sentimos con cada uno de ellos. Cada ensayo, por otro lado, procura una sensación diferente, es decir, una nueva sensación sentida. Lo someteremos a un test en la próxima ocasión. Concédase un poco de tiempo y póngase cómodo. Colóquese y dispóngase a sentir, no a pensar, y pregúntese. Al evocar mi velada de hoy o de ayer, por ejemplo, ¿qué siento? Si pienso en la última película que he visto, ¿qué impresión me queda? Tengo que acudir a tal lugar. ¿Qué es lo que eso despierta en mí? ¿Espero una visita o estoy invitado a casa de tal persona? ¿Cómo responde mi cuerpo? Recomendaciones. Déjese sorprender por la respuesta global de su cuerpo. Quizá no sea la que esperaba. Simplemente nótela. No trate de verla ni bien ni mal. Acoja con benevolencia lo que se manifiesta. Localice el lugar de su cuerpo particularmente sensibilizado. Coloque la mano encima. ¿Se trata del pecho, del vientre, la garganta? ¿En otra parte del cuerpo? Puede ser también una impresión más difusa, como algo delante, al lado, a su alrededor.
Observe cómo es específicamente. La variedad de sensaciones sentidas en el cuerpo es inmensa. Intente describirlas de la forma más precisa posible. Algunas pistas. Aprieta, es como un peso, una apertura. Asciende, oprime, burbujea, gira. Me produce la impresión de que hay un obstáculo delante de mí. Me empuja hacia adelante, etc. Quizá más bien ha percibido una reacción emocional ante estas preguntas. Puede nombrar entonces de qué emoción se trata e inmediatamente intente avanzar en el cuerpo sensible hacia una sensación o impresión menos definida, apuntando a lo global. Poner la mano en la parte más sensible del cuerpo permite mantener la atención en la mano y mantenerse en contacto con lo que pasa ahí. Para detectar y percibir mejor la sensación sentida, hay dos preguntas que debe hacerse. ¿En qué lugar de mi cuerpo ocurre? ¿Cómo se ha producido en mi cuerpo? La sensación sentida, ¿dónde está? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Cómo se produce en el cuerpo? ¿No lo consigue? Que no cunda el pánico. Para poder sentir mejor, puede evocar dos situaciones contrastadas. Me extrañaría mucho que las viviera de la misma manera. Las situaciones contrastadas nos facilitan tomar conciencia de la sensación sentida. Ahora haremos el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Sentir situaciones contrastadas. ¿Le ha costado trabajo sentir algo en particular? Sin duda este ejercicio le ayudará a sentir mejor. Va a encarar dos situaciones diferentes o totalmente opuestas y luego observe si cada una de ellas le aporta el mismo estado interior. Por ejemplo, cuando piensa en su mejor amigo, ¿qué siente? Cuando piensa en alguien a quien no quiere particularmente, ¿qué ocurre entonces? Otro ejemplo. Evoque una actividad que le gusta practicar. Evoque una actividad que realiza por obligación. Supongo que interiormente no es en absoluto igual. Sienta bien las diferencias. No responda hasta que no se haya tomado el tiempo suficiente para sentir verdaderamente cada una de las situaciones. Para orientarse utilice dónde, cómo. Habitúese a colocar la mano en el lugar más sensible del cuerpo para poder describir mejor lo que siente. El lenguaje de la sensación sentida está compuesto de impresiones y de sensaciones recónditas. Aprender a escuchar al cuerpo es entrar en un mundo de sutilezas y de cosas casi indecibles. Sin embargo, ese mundo es muy real, puesto que se trata de una dimensión de uno mismo sentida y focalizada de forma concreta. Mi cuerpo vive y siente, esto es innegable. Yo lo experimento permanentemente. Si me ejercito en escucharlo, se desarrollará una aguda conciencia que me permitirá localizar corporalmente lo que pasa en mí cada vez mejor. Sabré inmediatamente si algo me molesta, sabré instantáneamente cuál es la tendencia general que me habita, podré observar de forma más precisa la sensación sentida, me va a indicar qué debo modificar, qué disposición tomar y qué solución adoptar. Con frecuencia es necesario algo de entrenamiento para percibir y sentir mejor lo que permanece de manera más difusa tras la primera reacción. Esa reacción es a menudo afectiva y emocional y en consecuencia condicionada. Si queremos descubrir la globalidad de la respuesta del cuerpo, tenemos que escuchar en profundidad ampliamente por debajo de la agitada superficie. Esta forma de escuchar requiere cierta práctica. Focusing no se detiene en la conciencia de la sensación sentida. Si bien ésta nos señala cómo vivimos la situación, hace falta escuchar aún más para captar su mensaje. Escuchar para entender.
Cuando algo nos hace tropezar, buscamos incansablemente una salida. ¿De qué manera procedemos habitualmente? Le damos vueltas y vueltas en la cabeza para intentar comprenderlo y extraer una solución nueva. ¿Cuántas veces nos habremos agarrado la cabeza por todo tipo de cuestiones? Además, intentamos controlar nuestras emociones para no perder la razón y procuramos mantener la cabeza fría. ¿Esta manera de proceder nos ayuda realmente? No. A menudo nos encontramos en conflicto con nosotros mismos, cosa que nos agota. Con focusing atravesamos esas zonas tumultuosas para ir directamente a la sensación sentida. Ella nos enseñará de qué se trata verdaderamente. Nuestro conocimiento explícito, lo que nos formulamos a nosotros mismos, echa raíces en la experiencia corporal implícita y global. Mantener los mismos pensamientos posee pocas posibilidades de abrirnos a algo nuevo. Por el contrario, si nos dirigimos al cuerpo, alcanzamos el fundamento orgánico del conocimiento. La sensación sentida contiene el saber que necesitamos para comprender mejor y encontrar las soluciones adecuadas. Hay allí un saber implícito, que no tiene aún las palabras para decirse, pero si lo escuchamos, llegarán las palabras que desplegarán ese conocimiento infuso. Yendo directamente a la fuente, obtendremos nueva información y descubriremos lo que necesitamos para avanzar en la vida. A partir del momento en que nos dirigimos a la sensación sentida, sin intentar intervenir ni forzar nada, se pone en marcha un proceso de explicitación y de reorganización. Esa sensación está totalmente dispuesta a darnos la información que necesitamos para poner en marcha un nuevo posicionamiento y encontrar otra respuesta. Aún será necesario que tengamos en cuenta este conocimiento en la sombra, este conocimiento acurrucado en las profundidades de la carne y del inconsciente. Aún será necesario darle la palabra, es decir, permitir que brote la palabra a partir de la sensación sentida. Todo el arte de focusing consiste en dejar que aflore a la conciencia el conocimiento que contiene la dimensión experiencial, sentida corporalmente. Es por esto por lo que tras una experiencia de focusing podemos decir por un lado, comprendo mejor, se ha vuelto claro a la conciencia, hacemos nuevas asociaciones, y por otro lado, me siento mejor, el cuerpo, habiendo entregado los mensajes que contenía implícitamente, relaja sus diversas tensiones, que no eran otra cosa que tentativas de hacerse entender. Un nuevo impulso vital puede renacer. Si usted dice, siento un peso en mis hombros, puede tener la certeza de que en ese peso está implícitamente todo lo que le pesa actualmente. Si siente un nudo en el estómago, puede estar seguro también de que ese nudo recela de lo que está bloqueando en esa situación evocada. La sensación sentida, al darnos esa información tan precisa sobre lo que vivimos, no intenta contarnos historias, manifiesta nuestra vivencia de la situación. En consecuencia, lo que ocurre en el cuerpo no tiene connotaciones morales, es nuestra respuesta actual a la vida, teñida de toda nuestra historia personal y más. Tener en cuenta la sensación sentida es escuchar la información contenida en los pliegues del cuerpo para que revele los mensajes que necesitamos oír. Dando la palabra al cuerpo, el mundo de las sensaciones, impresiones, reacciones internas, encuentran palabras para decirse y hacerse conocer mejor. Nuestra experiencia sentida en el cuerpo está dispuesta a enseñarnos, nos hace signo, es decir, es significante. Con focusing aprendemos a escucharla y a oír ese sentido que nos permite avanzar. Se trata de seguir el hilo subtendido por el cuerpo. Dado que el cuerpo experimenta cosas difíciles de definir, el mundo orgánico es borroso, movedizo, impreciso, pensamos que corresponde a nuestro saber intelectual apoderarse
de lo que se desarrolla inconscientemente, para hacerlo claro e inteligible, racional y consciente. Con focusing no se trata de descodificar el lenguaje, ya que descodificar significa aplicar un cuadro ya constituido sobre algo que aún se nos escapa, superponer un saber preexistente y forzosamente limitado a un conocimiento más amplio, abierto a otros posibles. Acceder a algo nuevo requiere alejarse de los registros conocidos, de los saberes ya catalogados de los expertos, porque en efecto, ¿cómo podría un código convencional o acordado proporcionarnos información nueva específica de cada persona que es única en cada caso preciso y en ese mismo instante? En el enfoque de focusing no tenemos ningún cuadro de interpretación a priori, sino que dejamos que las ideas afloren a la conciencia. Se realizan acercamientos y el sentido se revela en nuestra mente. Corresponde al cuerpo, es decir, a la experiencia sentida, verificar la veracidad del mensaje. Cuando accedemos a algo justo, el cuerpo responde mediante un cambio corporalmente sentido, una reacción interna de consentimiento, con la relajación de las tensiones y con un nuevo dinamismo. Podemos confiar en él. Con focusing, el proceso de conocimiento está, por decirlo así, invertido. Es como si dejáramos que el conocimiento se vertiera a través nuestro, a partir de la experiencia corporal, para hacer eclosión en la conciencia. La carne da cuerpo al espíritu, quien a su vez fecunda la carne ofreciéndole una nueva representación más definida, más clara, dejando que las palabras emerjan a la conciencia. Aprendemos a conocer lo que llega de lo más profundo de nosotros mismos. Vamos a aprender a extraer nuevas pistas o indicaciones de la sensación sentida. Puede servirnos de guía, de referencia interna. Si lo escuchamos, nos proporciona la información que nos falta. Nos abre una nueva comprensión. Nos permite hacer nuevas asociaciones, revisar nuestra manera de ver. Las respuestas que vienen del cuerpo son mucho más esclarecedoras que todo lo que uno puede decirse a sí mismo o lo que otros intentan hacernos comprender. A veces creemos saber las cosas, pero cuando vamos a consultar a la sensación sentida, lo que aparece es una nueva perspectiva que nos da luz. Cuando la respuesta solución, el mensaje que esperamos, viene a la experiencia corporal, se impone como evidente, nos habla inmediatamente transformando nuestra percepción y nuestra vivencia. El cambio corporalmente sentido ya no es una mera idea, está inscrito en nuestra carne. No existe intervalo entre lo que deberíamos hacer y lo que queremos hacer. El cambio corporalmente sentido se actualiza en un comportamiento diferente. Pensamiento, cuerpo y acción son uno. Estamos reunificados y ese sentimiento se da mediante una sensación sentida. Sea ignorado o idolatrado, nuestro cuerpo es a menudo considerado como un objeto que nos pertenece. Es el ejecutor también el que tiranizamos o incluso convertimos en objeto de gala y de seducción. Es una máquina de la que esperamos que funcione bien, o un objeto de solicitud al que modelamos o cuyo aspecto cambiamos para dar una imagen placentera y atractiva. El cuerpo se ha visto así transformado en objeto. ¿Quién conoce su cuerpo interior como algo vivo, sutilmente sensible, capaz a la vez de ser su lugar de vida, no solo su vehículo, y la experiencia fundamental de uno mismo? Difícil apreciar ese cuerpo interior que vive saturado de una sensibilidad que podemos tocar en el interior. Sin embargo, todo lo que vivimos resuena en nosotros con una nota particular que podemos sentir corporalmente. Es con ese cuerpo sensible y vibrante con el que nos reunimos mediante focusing.
Focusing rehabilita el cuerpo, no el cuerpo mecanicista, sino el cuerpo anterior a la separación cuerpo-mente, un cuerpo que vive repleto de inteligencia. ¿Qué lugar ocupa mi cuerpo? Estoy separado de mi cuerpo. Mi cuerpo, la mayor parte del tiempo lo tengo en cuenta solo cuando me duele. Si no, no me cuestiono sobre él. Me obedece, me sigue a todas partes, ejecuta mis intenciones. Le doy el carburante necesario, le procuro algunos placeres de la carne y a cambio espero que sea dócil y no me dé problemas. En nuestra cultura existe una vieja guerra entre el cuerpo y la mente. Descartes es el artífice de esta separación cuerpo-mente, que quedó zanjada en favor de la supremacía de la razón sobre el cuerpo. Sin embargo, la preeminencia de la racionalidad nos ha conducido a disociarnos y a desconfiar de nuestro cuerpo, haciendo de nosotros seres mutilados en parte, equipados con un pensamiento abstracto, del que nadie niega sus ventajas. Corremos el riesgo de desarrollar un pensamiento desencarnado, excluyendo el cuerpo y las leyes de lo vivo. Nuestra educación nos empuja a desconfiar del cuerpo y a hacer del pensamiento el fundamento de nuestra identidad. Pienso, luego existo. Dominar el cuerpo tiene un objetivo preciso: desprendernos de nuestra animalidad, con el fin de tener dominio sobre nuestros instintos y pulsiones, forzosamente primarias y mortíferas. Mantenemos a menudo esa misma condescendencia frente al mundo vegetal. Tratar a una persona de vegetal es olvidar toda la inteligencia que habita el mundo vegetal, pero el caso es que ni los animales ni las plantas se conducen de manera irracional y desafortunada. Separarnos del cuerpo significa afirmar nuestra supremacía y con una voluntad de dominio nos libera de la naturaleza. Hoy vemos los estragos. Pertenecemos a la tierra y no podemos cortar nuestras raíces. Debemos aprender ya a escucharla nuevamente. Dentro de esa desconfianza a la naturaleza, el cuerpo se percibe a menudo como una amenaza. Se coloca frente a la razón y los principios que la animan. La disociación cuerpo-mente, homóloga a nuestra relación deficiente con la naturaleza, nos separa de nuestra propia naturaleza profunda y falsifica la relación con nosotros mismos. Nos privamos de una fuente viva que habla a través de nuestra sensibilidad corporal. Escindidos en dos, notificamos órdenes al cuerpo que consideramos que ha de obedecer. Soy yo quien decide y mi cuerpo solo tiene que seguirme. Nuestra relación con nosotros mismos es con mucha frecuencia conflictiva. Esta lucha de poder se inscribe en la separación cuerpo-mente. Observe cómo pasamos una gran parte de nuestro tiempo imponiéndonos esto o lo otro, basándonos en criterios a los que nos adherimos por educación, conformidad, principios morales o hedonistas. Nuestra voluntad, nuestra mente hacen presión sobre el resto de nosotros mismos. Ahora bien, si razonamos para tratar de tomar la delantera, generalmente no conseguimos otra cosa que acentuar la fractura interior, con el consiguiente sufrimiento y sin conseguir las modificaciones que deseamos. Además de los ineludibles sufrimientos de la existencia, creamos una segunda capa de sufrimientos por el modo en que nos tratamos y luchamos contra nosotros mismos. En lugar de acoger lo que se presenta en los lugares del cuerpo que expresan y viven dolor, nos torturamos interiormente. Otra práctica inspirada en el dominio, la disciplina y la lucha consiste en hacer esfuerzos. ¿Acaso no es esa la base de la educación? Convencidos de que sin luchar no conseguiremos nada, nos esforzamos en inculcar a nuestros jóvenes el famoso sentido del deber y del esfuerzo. Que medianamente se ha pulverizado, ha dado paso a la dimisión o a la autoridad. Ninguna de estas dos actitudes aborda el problema desde la base, ya que ambas confirman y acentúan la disociación cuerpo-mente. Una verdadera política sobre la persona se apoya en la incitación de las fuerzas vivas,
y en el sostenimiento de su potencial de manera manifiesta. El cuerpo separado del espíritu se hace objeto, objeto de culto u objeto accesorio. La sensación sentida se sitúa en el primer nivel de la conciencia, en el umbral de salida a la superficie. Está directamente relacionada con nuestra experiencia orgánica básica. Efectivamente, las situaciones vividas se inscriben en nuestra carne, en la conjunción cuerpo-mente, allí donde la experiencia vital está al desnudo, antes de que sean pensados y diferenciados los diversos sectores de nuestra existencia. Este nivel fundamental se inscribe allí y podemos aproximarnos a él mediante una experiencia corporal desenfocada, difusa, un sentimiento flotante. La palabra cuerpo no atañe aquí únicamente al funcionamiento fisiológico, sino que habla del cuerpo experiencial, del cuerpo sensible, vibrante y vivo, que usted puede experienciar en cualquier momento. Un cuerpo en el seno del cual emerge el sentido. Por esta razón, la sensación sentida es significativa. ¿Cuál sería la palabra exacta para hablar de ese cuerpo experienciado? De esa sensación traída por el aliento de lo vivo, de ese cuerpo anterior a la separación cuerpo-espíritu. Podríamos hablar del espíritu del cuerpo, igual que hablamos del espíritu del vino, o incluso del corazón del cuerpo como hablamos del corazón del acontecimiento. Ese cuerpo de la experiencia es el que nos es dado a sentir en su vivencia, el que está repleto de la inteligencia de la vida. Cuando, para abreviar, hablo del cuerpo, se trata siempre de ese cuerpo sensible del que hablo. Y lo sentido en el cuerpo está siempre relacionado con ese cuerpo corazón espíritu, experienciado en lo más sutil de uno mismo.